Perfecto, pues vamos a empezar. Empezamos ya. Primero que nada, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia, especialmente a los ponentes, la dedicación, el tiempo. Sé que el tiempo es muy caro y agradezco que lo compartáis con nosotros, y a todos los demás el interés por este octavo evento que hacemos de charlas en el programa Actívate de Aprocta. Hoy tendremos con nosotros a José Luis Rodríguez, el jefe de sistemas en Enaire, y a Manuel Eras, el Mr. Gort, la parte de operaciones que se dedica a ruta y TMA. Y antes de darles paso, quería comentar un poco el formato de la charla. Primero será una exposición por parte de ellos, de que durará unos 20 minutos, 30 minutos, y después abriremos un poco el debate a los participantes, a los asistentes. Por favor, cualquier persona que tenga dudas, que las vaya incluyendo en el chat, y luego yo os iré dando paso uno a uno por orden de llegada. Toda esta charla se grabará en vídeo, con lo cual si alguien tiene problemas en que aparezca su imagen en el vídeo, porque luego será compartido, por favor darle al vídeo off en el Zoom y así no saldréis. Y bueno, a Manuel Eras lo conoceréis muchos, me consta. Es un buen amigo, es controlador aéreo, ha estado dando tumbos por Almería, Barcelona, creo que ahora Barajas, no sé si Bueno, me todavía no he pisado equivoco. el suelo, pero sí, mi destino es ese, sí. Barajas, y claro, todo esto no podía no podía terminar de otra manera que terminando siendo Mr. Gord, como decía, el encargado en operaciones de todo lo que se refiere a TMA y ruta. A José Luis Rodríguez a lo mejor lo conocéis menos, es un ingeniero aeronáutico que lleva muchísimo tiempo en la casa y es el director de sistemas, es el que se encarga un poco de toda de ir mejorando los cambios en todos los sistemas que nosotros operamos luego. Y bueno, ahora ya lo conoceréis, veréis que es una gran persona y un mejor profesional. Y sin más, os dejo con ellos, os dejo Manuel y José Luis con las fieras, ya veréis que no muerden. Adelante. Pues muchas gracias. Lo primero, de agradeceros mucho la oportunidad, porque creo que estos foros son fantásticos para poder compartir un poco en todo lo que todos estamos trabajando de forma conjunta y además recabar nuevas ideas, porque seguro que tenéis alguna propuesta que hacer bueno, pues que puede incorporarse en los planes futuros, como no puede ser de otra manera. Nunca os olvidéis que, no, por lo menos la parte de sistemas siempre decimos lo mismo. Nosotros estamos para servir a la operación. Así que en este caso Manuel, Xavi, etcétera, son nuestros mentores y los que nos tienen que dirigir hacia dónde queremos llevar los sistemas operacionales. No sé, Manuel, si quieres empezar tú o presentarte. Bueno, sí, nada, únicamente decir que, como dice José Luis, es importante que esto lo veáis también como una opción de ver lo que se está haciendo. Vamos a intentar explicar tanto las novedades que vais a ver más o menos directamente, porque algunas son de muy lejos de la sala, vamos a decir, y de los fanales, pero nuevas mejoras que se van a introducir en el sistema, digamos, ATM, tanto comunicaciones como SACTA, como navegación y vigilancia. En las salas de control también se van a hacer cosas en los próximos años. Los tiempos, aquí os lo vamos a contar todo en media hora, pero de lo que vamos a hablar hoy son cosas que van a pasar en los próximos 5 años. Que nadie piense que esto es un tema de 6 meses. Desgraciadamente en esta casa y en este mundo las cosas van con unos tiempos, pues bueno, por los procesos de seguridad que hay, porque la formación se puede dar solamente en ciertas ventanas en el año, porque la formación caduca, en fin, hay muchas restricciones que hace que no podamos hacer cambios bruscamente y que todo lo que os contemos hoy se puede implementar en 6 meses. No, desgraciadamente no lo conseguimos, no sabemos hacerlo ni sabe nadie. Estamos intentando acelerarlo todo lo posible y bueno, que lo podéis disfrutar cuanto antes en la sala. Vamos a intentar hablar tanto del aspecto técnico de los cambios como el impacto que eso va a tener, la mejora que va a producir y el cambio que va a introducir en la forma de trabajar y en las novedades que nos va a permitir, ¿vale? Es lo que vamos a intentar explicaros. Y como muy bien decíais los dos, esto tendremos que verlo, os pido que lo veáis como que también vosotros podáis ser parte, ¿vale? Desgraciadamente,
y José Luis sabe que a veces un poco, a pesar de que lo estamos intentando, no se reciben todas vuestras opiniones, no desesperéis, hay que seguir intentándolo. Seguid pidiendo lo que consideréis que es necesario. Seguid, en fin, ahí está Luis que se ríe porque él es uno de los que lo hace mucho. Entonces, somos un elefante, pero yo os pido que no desesperéis, ¿vale? Que sigáis pidiendo cosas, que sigáis buscando cómo mejorar y yo quiero que introduzcamos cambios en nuestra forma de trabajar para que eso esté estructurado y no se trata de que estéis mandando mails o no se sepa cómo trabajar. Que haya una manera en que la gente de la sala y los jaores, etcétera, sepan cómo contribuir. Bien, pues ellos ya lo saben, pero bueno. Y no me quiero enrollar más porque podría estar media hora hablando de esto. Por mí empezamos ya, pues, José Luis, vamos allá. Comunicaciones. Que sepáis que hay muchísimos conductos para trasladaros todas las iniciativas que tenéis, ¿vale? O sea, hay muchos conductos establecidos. Mirad, van a salir tantos temas que vamos a enunciar que luego vienen las preguntas o os damos respuesta a lo que vosotros queráis o bien invitamos a Luis a que hagamos monográficos de algún tema particular que a vosotros os parezca más interesante o que necesitáis, ¿vale? La idea de hoy es daros una pincelada en todo lo que se está haciendo para que tengáis una visión más amplia, ¿vale? En el asunto de las comunicaciones, estamos haciendo una transformación grandísima en la casa, una transformación de digitalización inmensa, que seguro que es desconocida para vosotros. La gran palabra que en estos momentos rige esto es voz IP, Voice over IP. Ese es el gran leitmotiv que en Enaire nos está moviendo a hacer todos los cambios. Y para ello llevamos preparando este trabajo del orden de 5 o 6 años, en el que durante estos 5 o 6 años hemos reforzado la red de distribución de datos aeronáuticos, que es nuestra REDAN. Esa red ahora mismo consta, y además está en uso, consta de un servicio de doble operador. Tenemos contratadas a 2 compañías, a Telefónica y a British Telecom, que ahora se cambia de nombre a Evolutio, en España, que son las que nos prestan los servicios y que tenemos una redundancia tanto física como de operador para todas las comunicaciones entre centros. Y esto es muy relevante. Eso es lo que nos ha permitido, junto con otras técnicas de lo que os digo, de cambiar a voz IP, el concepto a voz IP, disponer de CATs locales y estamos trabajando en los CATs intercentros para que en un tiempo muy breve, podríamos decir que inmediato, pero bueno, siempre hay procedimientos de establecimiento, comprobaciones antes de que podáis volver a utilizar esos centros. Pero en un tiempo casi inmediato disponéis de todas las frecuencias y todas las líneas en otro centro, replicando el que tenéis que abandonar. Eso no lo tienen los demás países y hoy es una realidad en Enaire. Los sistemas de comunicaciones voz están obsoletos desde hace mucho tiempo y vosotros nos habéis trasladado en algún caso pues la necesidad de mejorar la calidad audio. Se está trabajando mucho en ello. En varios centros ya se dispone de nuevos sistemas sobre voz IP que además son redundantes tanto en hardware como en software. Es decir, cuando hablamos de canal A o canal B, el software que subyace en esos canales, aunque tiene la misma funcionalidad y a efectos de HMI para vosotros es transparente, debajo hay un software picado con código completamente distinto, que es lo que le da una resiliencia y una fortaleza grandísima al sistema que utilizáis. Poco a poco todo esto va a estar implantado en todos los centros. Ya está en Canarias desde hace ya varios años, en Valencia, cuando arrancó el centro de Valencia, y ahora estamos trabajando en Madrid y en Barcelona. Y estamos preparando los pliegos para Sevilla y para Palma. Así que en breve, espero que en un par de años culminemos el proceso de cambio. Notaréis calidad audio. Y además notaréis esa mejora porque para la distribución de voz analógica se utilizan tantos elementos intermedios, bifurcando canales, haciendo a través de las unidades de conmutación, para dar servicio de una misma radio tanto al sistema de último recurso como los otros canales del sistema 91 que estáis usando ahora mismo. Bueno, pues que eso va, en algunos casos, reduciendo la calidad de lo que percibís. Por eso tenemos mucha esperanza en que notéis de forma muy apreciable la calidad, la mejora en la calidad. Estamos abriendo nuevos centros de transmisión, de receptores y de transmisores. Puedo citar un ejemplo que es el de Cabeza de Manzaneda, en Orense, que hay una demanda está identificado desde hace mucho tiempo el que esa zona necesita una mejora en la cobertura. Pues estamos en ello, estamos trabajando en ello. Todos esos centros ya nacen directamente de forma nativa en voz IP y eso pues, va a significar una importante mejora y disponibilidad para todos vosotros.
También tenemos un proyecto que ha arrancado este año con defensa. Vamos a poner algunas radios en los emplazamientos militares, en los escuadrones de vigilancia aérea, en los EVAs, y esas radios, ya sabéis que los EVAs tienen una cobertura envidiable, y esas radios queremos utilizarlas de dos maneras. Serán radios IP, por lo tanto estarán conectadas para mejorar la cobertura o tener una alternativa a las que ya tenemos en los centros de control, pero además esas radios disponen de una salida analógica que queremos bajar por los conductos de defensa para poderlo utilizar en los sistemas de últimos recursos como voz analógica, para tener una alternativa en caso de fallos a nivel digital. Entonces, estamos, como veis, redundando caminos físicos, equipamientos, etcétera, y todo alineado de forma que se pueda utilizar desde cualquier sitio. Y por último, daros una pincelada en qué estamos estudiando como cosas novedosas. Pues estamos trabajando en el reconocimiento voz, que le esperamos sacar mucho partido a futuro. Esto tardará unos cuantos años en llegar. Y es en concreto para las siguientes funciones. Estamos pensando en pseudopilotaje automático, gracias al reconocimiento voz, y eso ayudará. Estamos pensando en la utilización de esa para las transcripciones voz. Estamos pensando también en que reconozca la voz del piloto o del controlador y por tanto el indicativo y sea capaz una función de presentaros algún tipo de alerta warning o de indicativo sobre la pantalla de quién os está llamando o a quién estáis llamando, y eso puede ser una ayuda importante a la hora de la colación. Y nos parece que, bueno, pues a medida que vayamos avanzando seguro que le encontramos otras muchas funcionalidades que le podemos sacar partido. Y otra cosilla es el Chat Voice, que algunos de vosotros, sobre todo la gente en Canarias, apreciará cuando esto llegue, que estamos ya trabajando en ello, es poder utilizar y conectar desde los SCVs de forma automática, llamando al avión a través del indicativo que tiene de satélite. Y de esa manera conectar pues, en un tiempo muy breve, por ejemplo, en el oceánico. O utilizarlo en la zona continental como una llamada de emergencia en caso de que se le rompan las radios UHF. Así que esto es en la parte de comunicaciones, así en breve. En cuanto al punto de vista operativo, creo que no vale la pena insistir mucho. Yo si hago una encuesta ahora mismo entre todos los controladores que estáis aquí, ¿cuántos prefieren perder la radio? ¿Cuántos prefieren perder el radar? ¿Y cuántos prefieren perder pues, un dedo meñique? Pues no sé qué saldría, ¿vale? La radio es, lo sabemos todos, es quizá lo más importante que hay en el trabajo. No se suelen, todo el mundo piensa siempre en el SACTA y en otras cosas, pero la radio es esencial. Tener mejor calidad de audio, tener mejor cobertura, tener redundancias y poder deslocalizar y mandar los servicios de un sitio a otro, pues bueno, creo que no vale la pena insistir en qué ventajas nos da. Es importante para nosotros, muy importante. Y la parte de calidad yo creo que se apreciará. Vamos, si queréis, con navegación y vigilancia. Aquí, como bien sabéis, tenemos muchos sistemas de navegación y de vigilancia. Entonces, simplemente queríamos, Manuel y yo, centrarnos en tres que pueden ser los de mayor interés para vosotros. Por supuesto, el modo S. Sabéis de sobra que los radares secundarios son nuestros ojos y esos radares secundarios han tenido muchas épocas. Han pasado por una etapa en los que eran monopulso, que era una tecnología que nos permitía una precisión mucho mayor en la localización del blanco. Después, además, evolucionaron a modo S y ahora estamos en pleno despliegue de ese modo S. Prácticamente la mitad de la cobertura ya es modo S y en muy breve, en lo que tenemos este año y el próximo, culminaremos seguramente ese despliegue. ¿Eso qué nos va a proporcionar? Pues nos va a proporcionar el que dispongáis de datos directos del avión para usarlos como luego Manuel os va a contar. Abundaremos, así que no avanzo ahora todavía nada. Pero ese modo S, además, lo hemos enriquecido creando unas funciones internas en el radar, donde además lo hemos combinado con ADS-B. Entonces, hoy todos los radares nuevos que estamos instalando y los que son antiguos los estamos haciendo un upgrade, constan de unos sensores ADS-B que se utilizan, además de para en el futuro mandar esa información a ADS-B y tener una cobertura alternativa desde el mismo emplazamiento del radar, se usan dentro del propio radar para mejorar las prestaciones. Entonces, habréis notado, por ejemplo, que radares que hemos hecho upgrade hace poco, los conos de silencio son mucho menores, porque utilizamos las funciones y los datos del ADS-B para adelantar e informar al radar de que tiene que esperar un blanco
en la siguiente vuelta de antena y, por tanto, mejorar todavía mucho más la calidad de lo que ofrece. En los extremos de cobertura nos pasa lo mismo. Es decir, ha enriquecido muchísimo la calidad del radar. Ya que estoy con ADS-B, pues que sepáis vamos, que estamos trabajando en que podáis ver en las pantallas dentro de poco, espero que en el año 22. Ya se podría ver, pero no está todavía totalmente certificado y tenemos que esperar también a que el equipamiento en aeronaves alcance una masa crítica suficiente como para que esto se pueda utilizar con fiabilidad. Estamos pensando en un despliegue completo suelo de ADS-B, con lo que os acabo de decir de los radares y con alguna estación complementaria. ¿Qué duda cabe? Que los radares vamos a mantenerlos, pero no vamos a seguir seguramente desplegando un número mayor. Así que las zonas, digamos, de aproximaciones a aeropuertos un poco medianos o pequeños, las pretendemos cubrir con ADS-B, de forma que tengáis mucha mayor cobertura de vigilancia hasta el suelo. Ese es el futuro por el que estamos apostando, primero por calidad y segundo por precio, por todo. Y después, apartado especial, la parte oceánica. Es decir, todos entendemos que si en la parte oceánica tuviéramos información de ADS-B de las aeronaves, podríamos trabajar de una forma radicalmente distinta. Y en eso es el otro caballo de batalla en el que estamos trabajando, en ver cómo podemos proporcionaros esa información. Por último, renovación de primarios. Tenemos unos radares primarios del orden de 13. Esos radares ya tienen, van a cumplir alguno de ellos 20 años dentro de poco, entonces ya estamos trabajando en su renovación. Y las características más importantes que en las que estamos trabajando es en que sean resilientes y se defiendan mejor de su entorno, del entorno que les rodea. Vamos a llamar al de informática para que te configure tu ordenador personal, tío. Te va a decir una polla. Esos radares estamos pensando en que sean tridimensionales, porque la tecnología tridimensional nos va a ofrecer una serie de características especiales que nos van a permitir radiar mucha menos energía y concentrarnos mediante barridos en los blancos que queremos vigilar. Y además nos van a permitir configurar y adaptar al entorno para que los campos eólicos no nos hagan tanto daño en cuanto a blancos falsos, reflejos, etc. Así que es muy prometedora esta nueva tecnología que queremos incluir a partir de los próximos años. En cuanto al impacto operativo de estos cambios, vamos a hablar ahora en un ratito, porque hay más temas, vamos a hablar mucho del ADS en la parte de SACTA, pero tengamos en cuenta sobre todo por supuesto la cobertura, y es importante que sepamos que eso se va a ver en la pantalla, es decir, vamos a tener más información en la pantalla radar, luego, ahora lo veremos cuando vayamos a la parte de SACTA, y eso puede acabar en reducciones de la separación entre aviones. Luego veremos por qué, pero cuanto más, si yo tengo información de hacia dónde está volando el avión, de si está alabeando o no, de si va en vuelo recto, eso me reduce, digamos, el elipsoide de incertidumbre alrededor del avión y yo puedo saber con más precisión, por así decir, dónde está el tráfico y eso puede terminar en menores separaciones digamos, horizontales. Hay una obligación a final de año respecto del equipamiento en modo sierra en los aviones. Lo vais a ver porque habrá circulares operativas a final de año al respecto de cómo se trabaja con un avión que no tiene modo sierra, por ejemplo. No se le va a tratar distinto porque no se va a poder volar, digamos, sin modo sierra los tráficos normales, los comerciales que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, que sepáis que hay incluso normativa y tanto por nuestro lado habrá mayor despliegue de radares modo sierra y por el lado de los aviones, que la verdad es que la práctica totalidad de la flota está equipada, pero que hay normativa al respecto, con lo cual, bueno, pues en unos años, no sé anticipar cuándo, esto puede incluso redundar en algo tan importante como reducir las distancias de separación horizontal. Incluso, Manuel, un detalle que los franceses están trabajando ya en ello para hacerlo dentro de poco, que es no tener que dar código a las aeronaves. Sí, efectivamente. Todos responden 1000. Automáticamente todo el mundo respondería 1000 y utilizáis, digamos, el código, el call sign que la aeronave tenga codificado en su transponder. Sí, se acabó el respondedor, el responda 7000 o lo que sea. Todos los aviones pueden responder lo que quieran porque tendrán un número único derivado del modo sierra. Eso es. Pero bueno, eso a final de año habrá circulares e información al respecto. Vamos, si queréis, con este siguiente bloque. Sí, tampoco me voy a detener mucho en él. Infraestructura.
se está haciendo un verdadero esfuerzo en infraestructura. Por ejemplo, en Canarias estamos cambiando el tema de las máquinas de clima y toda la central eléctrica de energía. Y en diversos centros, en Palma de Mallorca, en algún otro sitio, estamos trabajando para tener alternativas a las compañías eléctricas existentes para que tengamos otra entrada diferenciada por caminos diferentes, es decir, para ganar redundancia. O sea que estamos haciendo una labor ahí muy soterrada para que en ningún caso os quedéis sin medios. Y en cuanto a las salas de control y dentro del proyecto iFocus, Manuel os va a contar ahora pues, que hay muchas iniciativas. Es decir, algunas salas ya presentan aspecto un poco viejo y merece la pena pues, dedicar un esfuerzo con motivo del próximo cambio a los nuevos muebles, a las nuevas UCS. Entonces, aprovechando eso, deberíamos hacer pues, un proceso de reestructuración y de limpieza y de colocación. Pero, Manuel, te dejo a ti. Sí, de momento lo que estamos haciendo en este sentido, ya lo que es centrándonos en la sala de operaciones, es un estudio. Aquí tenéis, por ejemplo, un extracto del estudio que se hizo para Palma, de cómo está la sala hoy en día y qué oportunidades de mejora hay en cuanto a disposición de las UCS, en cuanto a los espacios pues, para dejar los teléfonos móviles, para dejar la documentación, los pasillos por donde va la gente, en las salas de descanso, cómo se accede a ellas, etcétera. Hay un estudio, digamos, que con personal que ha ido allí, lo ha visitado, ha pasado días en cada centro para hacer una propuesta de mejora, que evitar brillos en las pantallas, que la iluminación, el sonido, todo, pensando ya también en los nuevos muebles. Y, por ejemplo, hay cosas como instalación de video walls que están proponiendo, de hecho se acometerán para, bueno, pues para que haya, digamos, pantallas de información compartida en la que, por ejemplo, el súper puede escribir cosas en un momento de cambio de pista o que hay que organizar algo, o se puede ver la meteo en un día o se puede ver la carga de los sectores, en fin, poder mostrar de una manera compartida en toda la sala información. Esto, bueno, se está haciendo ya la parte del estudio y pronto empezaréis a ver pues, que hay cambios en nuevos muebles, nuevas cosas en las salas de operaciones, pues derivadas, digamos, de este estudio y recomendaciones. Y luego en diversos ámbitos estamos trabajando de forma conjunta. Entonces, de esto seguro que habéis oído hablar porque hasta en el último WAC, el de este año no, que se canceló, el anterior, pues nos dieron un premio en aire. Entonces, aquí la Dirección de Operaciones tiene que estar muy orgullosa, pues porque ha puesto en marcha una serie de herramientas que son, bueno, pues yo diría que muy prácticas, muy rápidas de usar y que os dan un gran valor en la sala, en general en Flow, por supuesto. Y bueno, pues estamos desarrollándolas con ellos. Y la estrella esperamos que sea la que hemos denominado Impact, que es el gestor de complejidad y que a futuro está llamado a ser pues casi un reemplazo del Chemi. Y creo que es muy relevante para Enaire que sea capaz de hacer este tipo de cosas y que además se puedan visualizar desde cualquier lugar porque están conectadas a Internet y son muy accesibles. Bueno, aquí pues he preparado algunas, digamos, algunos pantallazos de herramientas que hemos hecho, no todas, porque la verdad es que han sido muchas. Esto, bueno, esto empezó pues ya hace, no sé, 3 o 4 años. Había gente en Barcelona inquieta haciendo cosas relacionadas con el B2B de Eurocontrol. En servicios centrales se organizó un departamento para hacer este tipo de proyectos y se han elaborado un montón de herramientas. Aquí tenéis, pues además con nombres así un poco curiosos, ¿no? El BINI, el DEMON, el UTP, el uso práctico de pistas, el CODEM, el LARRI. Hay muchas herramientas. Son básicamente para uso de los supervisores y de los TCA, fundamentalmente de los TCA. Para que os hagáis una idea, que es un gestor de complejidad, lo que viene a hacer es avanzar un poco en los que conocéis lo que es la Chimi, que de Flow, que te enseña, digamos, las barras, digamos, de carga de los sectores, pues es dar un poquito un paso más y analizar la complejidad de lo que se va a encontrar el controlador en el futuro cercano o no tan cercano. Y analiza propuestas. Oye, este tráfico en concreto crea mucha complejidad porque sube a tal nivel, ¿por qué no lo dejamos bajo? Y entonces la complejidad disminuye mucho. Entonces, es una herramienta muy avanzada. Yo creo que va a ser un antes y un después en la parte de Flow y también para los supervisores. Y bueno, todavía está en desarrollo. Esto no es una cosa que vaya a estar mañana en las salas, pero va bastante rápido. Y por supuesto os pediremos colaboración, pues en particular a Procta, a quien pueda participar, digamos, en la valoración desde el uso de esta herramienta. Está muy avanzada y, como os digo, participa tanto la
dirección de sistemas, también hay gente en operaciones por parte de Flow y también por nuestra división, ¿no?, de Gord. Creo que os va a gustar y bueno, es una herramienta de las que hay. Por ejemplo, esta otra es el Bini, que detecta yo-yos, son tráficos que planifican planes de vuelo para ir evitando regulaciones, por así decir, o saturaciones. Entonces piden ciertos niveles y luego vuelven a bajar y eso acaba generando intrusiones en sectores porque luego el tráfico no cambia de nivel como había planificado y el controlador tampoco sabe que tiene que cambiarlo. Entonces, bueno, esta herramienta ayuda a detectar lo que son intrusos. Aquí tenéis, con este color se muestran cuántos intrusos hay, cuántos yo-yos, cuántos tráficos están programando subir, bajar, etcétera. Entonces, aquí podemos ver que en algunos casos, bueno, no llegan a ser un problema serio, pero si la barrita roja o la marrón oscuro fuera un poco más alta, pues a lo mejor hay que avisar al tráfico, oye, mira, dile al francés que te baje este tráfico porque yo no lo espero a este nivel. Entonces, podemos detectarlo, digamos, con una herramienta, no es algo que tenga que acabar suponiendo una saturación de un sector, porque entra más tráfico del que todo el mundo esperaba, ¿vale? Porque el problema de eso es que el tráfico ha planificado un nivel de vuelo y Eurocontrol lo considera a un nivel de vuelo y finalmente está volando a otro nivel. Bueno, pues eso lo vamos a detectar con cierta antelación, ¿vale? Para que se puedan tomar medidas. La gran diferencia es que podéis, en vez de ser reactivos, pues seréis preventivos. Y eso es de mucho valor. Pero básicamente eso evita saturaciones y carga de trabajo innecesarias, además. Y picaresca, por el otro lado, si queréis. El Demon es una herramienta muy curiosa porque la CHMI... ¿Lo de esa tienda se compra por fuera o por aquí dentro? Pues no lo sé, Rafa. Vale, entonces, cuando tenemos aquí la herramienta de Demon, lo que hace es unir los planes de vuelo que conoce Eurocontrol con los planes de vuelo VFR. De manera que nos presenta en barras, cosa que hoy en día, bueno, la CHMI no puede hacer, digamos, porque esos planes de vuelo no los tiene Eurocontrol. Indica, por ejemplo, este caso es de Sevilla, es de la región sur, y nos muestra al mismo tiempo tráficos visuales, si os fijáis, de distintos aeropuertos. Entonces, podemos configurarlo para que nos muestre al mismo tiempo de ciertos aeropuertos pues donde suele haber problemas, ¿no? Pues al mismo tiempo visuales e instrumentales, para que se puedan adoptar medidas y pedir parar el tráfico visual o regular el instrumental o lo que proceda para evitar lo mismo, condiciones de saturación, porque la persona que está controlando el flow, digamos, no está viendo los vuelos visuales que iban a entrar. Y eso es una herramienta, bueno, esto ya está en uso, está especializado por dependencias y según los usos de cada sitio y los grupos de aeródromos que afectan a cada sectores. Y bueno, creo que está teniendo buena acogida, pero bueno, que sepáis que existe y que hay que mejorarla también. Bueno, y en cuanto a SACTA, que es lo que más probablemente os interesa, porque es vuestra herramienta más del día a día, bueno, pues el primer mensaje que tengo que daros es que, de verdad, hay tantas iniciativas y tantas cosas que hacer, que están pendientes de hacer, que tenemos que priorizar. Y la priorización se produce entre todos, en función de las necesidades, de cosas que vienen pues, del lado de la seguridad, temas que tienen que venir del lado de reglamentos, otras veces relacionados con capacidad, etcétera. Y al final nos cuesta muchísimo, y por eso es tan difícil avanzar, nos cuesta muchísimo organizar, digamos, versiones que sean coherentes. Y por versión coherente me refiero a que hagamos avanzar todas las áreas de una forma uniforme, porque es la única forma que tenemos de mantener, digamos, todas las áreas de la herramienta, digamos, al día, sin ningún tipo de pega. Vaya por delante que vuestra participación siempre es bienvenida. Vaya por delante que participáis, de hecho, en muchísimos grupos de trabajo y desgraciadamente no lo sabéis. Y de hecho siempre se está pidiendo a las salas colaboración a través de Gord, a través de GOA y a través de OATM. Y se os pide colaborar precisamente para que participéis en esta especificación, en las validaciones, etcétera, porque las herramientas tienen que estar hechas a vuestra medida. Tiene que ser así. Si os parece, lo enumeramos rápidamente y vemos pantallazos, porque vamos ya por el minuto 35, las 12:35. Vale. Bueno, pues a ver, en Amán, en los próximos años hay bastantes cambios programados. El más importante ahora a corto plazo es la mejora en el cambio de pistas, que no está directamente relacionado con Amán, pero bueno, lo hemos programado con la parte de Amán. Y en los próximos años vamos a cambiar la algoritmia de cálculo también, es uno de los objetivos que tenemos. Además está relacionado también con el programa de Plan Barcelona, con la TENIA. Los DAP modo S vais a verlos ahora con más detalle, pero es un gran avance presentar esta información en la consola
para que vosotros podáis hacer uso de ella, además de que la propia aplicación para el cálculo nuestro de predicciones y de herramientas de detección de conflictos lo usa también. Después están las funcionalidades de RECAT TBS y ROCAT, que ahora veréis con más detalle, que son recategorizaciones y análisis de separación en final basados en tiempo. Mejoras en el vector velocidad, que vais a apreciar. Mejoras para soportar los planes de vuelo, sobre todo encaminado al tema del free route. Tabulares personalizables, que ahora os contará también Manuel. Prevención de blind spot, pues tanto a nivel, heading como directo. Y esto está sobre todo relacionado con lo siguiente, que es la conformidad. Que en todo momento la herramienta, el SACTA, os ayude a detectar todo este tipo de cosas cuando no van conformes a las instrucciones que habéis dado. Mejora en la ventana de interacciones. Va a existir en la nueva consola una pantalla de información auxiliar que ahora veréis, que se llama SIA. El último recurso de plan de vuelo, que es un complemento que nos tiene que hacer conseguir el objetivo. Y el objetivo es eliminar la ficha. Tenemos necesidad de eliminar la ficha de papel. Y bueno, como veis, todo eso se resume en mejoras en la operativa en torre, tanto en torre como en ruta, y sobre todo mencionar el free route, porque creo que va a ser una revolución en los próximos años. Yo, por ir muy rápido, y ahora vamos a ver rápidamente pues, mucha funcionalidad, que sepáis, las mejoras, por ejemplo, de las que no vamos a ver pantallazos, las demás no las numero porque las vamos a ver ahora, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el vector velocidad va a haber mejoras, por ejemplo, vamos a poder tirar vectores velocidad a 30 segundos vista, sin que moleste, ¿vale? Vamos a pensarlo bien, o sea, está bien pensado para que no tengas que ir segundo a segundo. Hay distintos digamos, márgenes de tiempo para los vectores velocidad. Se puede elegir para un tráfico en concreto un vector velocidad distinto o verlo para uno en concreto y no para todos. Ahí va a haber bastantes mejoras. Se va a poder ver un vector velocidad directamente desde un LAD, sin tener que directamente tocando en el LAD. Ahí va a haber, yo creo, mejoras importantes. En el plan de vuelo free route, bueno, el free route no vamos a extendernos hoy porque no daba tiempo, pero free route, aunque oficialmente vamos a empezar free route a partir del año que viene, 2021-2022, en las salas lo más importante va a llegar en el 23, 24, en que ya los aviones van a poder volar por donde quieran, vamos a decir, o bueno, por donde quieran, con cierta libertad, más libertad que hoy. No por aerovías, vamos a decir, ¿no? Eso requiere, esos planes de vuelo no hacen referencia a aerovía. Directamente puedes poner punto, directo, punto, directo, punto, directo, punto. Y si se cumplen ciertas restricciones que habrá, pues el plan de vuelo es soportado. Pero eso hace que los planes de vuelo sean más largos y que tengamos que trabajar con esos planes de vuelo, digamos, distinto que hoy. Y para eso se van a introducir mejoras en el sistema. Y de lo demás vamos a ver un poquito ahora de todo ello, un poquito pantallazos, así que si queréis. Por ejemplo, aquí tenemos el RECAT TBS, que es lo que estamos mostrando aquí. Bueno, esto es una ayuda para aproximación final. Esto en Sevilla se estuvo haciendo una primera validación, surgieron una serie de cambios que se están introduciendo y, bueno, y pronto estará en las pantallas de nuestros aproximadores de algunos aeropuertos, de los más congestionados, vamos a decir. Lo que hace esta marca es indicar al controlador cuál es el objetivo, digamos, para un tráfico en concreto, dónde tiene que posicionarlo. Este tráfico, por ejemplo, su límite sería esta barrita de aquí verde. Por eso está marcada, este tráfico tendría que ir como límite aquí. Y esta sería la marca que indica la separación a proporcionar entre este tráfico y el precedente, etcétera. De manera que para el control de la aproximación final, no vamos ahora a extendernos, pero el mantenimiento de velocidades, el control de velocidades, el vector final, en qué momento darlo, bueno, pues es una herramienta que ayuda. Tiene en cuenta además una nueva recategorización de estelas. Si os fijáis aquí, la estela no es H, es H-, este es M+, este otro es J, ¿vale? Hay H+. Va a haber una nueva recategorización de estelas, va a haber más categorías de estela y eso también, bueno, va a proporcionar un poquito de mejora en la optimización, digamos, de las distancias de entrega, vamos a decir, o de separación por estela, en realidad. Y bueno, pues todo eso va a estar en el sistema próximamente. Como os digo, se validó, se prevalidó, posiblemente ya podría estar en servicio, pero surgieron una serie de cambios que pareció apropiado, oportuno introducir y bueno, pues estará pronto, ¿no? Yo creo que el verano del año que viene estará disponible para algunas dependencias. También en el cambio de pistas, si en este momento se produjera un cambio de pistas, el AMAN tiene una serie de números asignados ya
el controlador a día de hoy, si hay un cambio de pista, tiene que ir tráfico por tráfico encaminándolo a la nueva pista. Bueno, pues la nueva funcionalidad va a permitir decir cuál es el último tráfico de esta pista actual y cuál es la nueva pista, y el sistema solo va a reencaminar todos los tráficos digamos, para que se cree una nueva secuencia a la nueva pista, y dependiendo de su posición, pues los mandarán al nuevo IAF, o en fin, hay toda una lógica que ya os contaremos en formación, pero que va a facilitar mucho la operativa, además en un momento un poco estresante, que es ese de cambio de pistas, en que hay mucho trabajo y se acumula mucho trabajo, y no es momento de estar mandando avión por avión a la nueva pista, ¿no? Vamos a decir. El DAPS modo Sierra, bueno, pues ¿en qué consiste? En recibir datos del avión transmitidos a través del modo Sierra. Ya tenemos a día de hoy Elías, que se adelantó, digamos, la entrega, el mostrar Elías en la sala de operaciones, pero vamos a tener información. Aquí debajo tenéis en este tabular, pues se va a poder ver el nivel de vuelo seleccionado, Elías o MAC, el heading, el track también, si el avión está alabeando o no, y el viento, ¿vale? Es calculado. El viento y el rate son calculados. Pero bueno, son datos importantes para mostrar en pantalla, y relacionado con esto, bueno, pues hay toda una operativa de cómo se trabaja, nuevas funciones que salen, nuevos campos en la etiqueta, y esos nuevos campos en la etiqueta también permiten interactuar de otra manera, vamos a decir, ¿vale? Para poner restricciones, por ejemplo, o modificar cosas. Entonces, bueno, el DAPS modo Sierra va a ser algo muy importante. Hay avisos, por ejemplo, si tú autorizas a un tráfico a un nivel y el piloto introduce un nivel distinto en cabina, pues eso se va a poder ver. En fin, hay toda una serie de funcionalidades relacionadas, pero bueno, no nos podemos extender ahora. El MTCD táctico, también, que ya es parte también del SACTA 4, tiene varias cosas que yo creo que van a ser muy, muy apreciadas. Por ejemplo, me he centrado en esta parte del blind spot, que yo creo que es muy llamativa. Cuando tenemos tráfico en la pantalla y vamos a elegir un nivel que proporcionarle, esta funcionalidad de prevención del blind spot lo que nos va a indicar es niveles que mejor no das. Aquí tenemos un tráfico a 210 y aquí tenemos un Ryanair al que queremos ascender. Pues mira, 2.1 nos está diciendo el sistema que 2.1 no es muy buen nivel que dar. 2.2 y 2.3 tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, pues se van a marcar. En realidad hay otro color, que es el color naranja, que es el que puedes dar si pones cierta restricción adicional, pero básicamente nos va a mostrar en el panel de asignación de niveles pues qué niveles mostrar. Lo mismo pasaría con los headings. No le des heading 070, 065, aquí hay algún conflicto, por tanto nos indica en blanco los que sí podemos dar y en rojo los que podrían generar un conflicto o el sistema predice que pueden dar conflicto. Con directos lo mismo, el directo a Pinar no es buena idea, nos está indicando el sistema porque debe haber un tráfico que en rumbo a Pinar pues podría ser un problema, ¿vale? Y además todas estas cosas que está describiendo Manuel van a poderse hacer directamente a través del ratón en pantalla, es decir, que prácticamente no tenéis que utilizar para nada el teclado. Es decir, están pensadas las funciones para que directamente con la combinación de ratones y de LAZ automáticamente seáis capaces de dar esas órdenes. Hay otra parte relacionada con el MTCD, que es la ventana de interacciones, en que se muestran pues, los conflictos que se anticipan con sus distancias, vamos a decir, su gravedad y su tiempo al cruce, vamos a decir, ¿no? A pérdida de distancia. Y bueno, esta es una nueva ventana que va a haber en el sistema, que a día de hoy no existe, y que en SACTA 4 se incorporará. Seguramente todo el mundo la tendrá será muy apreciada y la tendrá ahí abierta, porque es la que nos indica pues, acciones que vamos a tener que hacer, digamos, en los próximos minutos, ¿no? Esto es una parte importante, una novedad importante para eliminación de la ficha también. Luego hay unos tabulares personalizables que ya estamos prototipando. Aquí tenéis pues, fotos del prototipo que tenemos. ¿Qué van a permitir? Pues que tú elijas tu propio tabular. Yo quiero un tabular, por ejemplo, aquí hay un controlador en Madrid que quiere ver Domingo y Tabanera en un tabular. Quiero un tabular para esos dos, digamos, flujos. Ha decidido configurarse un tabular con esa función y con ciertos campos que ha elegido. Se pueden elegir las columnas, como veis aquí también. Y entonces, pues tiene este tabular. Podría cambiar el orden, que es lo que se está indicando en esta zona. Podría cambiar los campos que se muestran. A lo mejor quiere ver las SID o las STAR en este tabular. Entonces, va a ser algo muy personalizable. Eso no obsta que sigan existiendo los tabulares actuales, pero bueno, a lo mejor quieres tener un tabular con arribadas a un cierto aeródromo,
¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a eliminar la ficha. El objetivo es eliminar la ficha. Y el que a día de hoy coloca las fichas de llegadas a un cierto aeródromo o las salidas o los que pasan por tal sitio en una zona de la bahía, seguramente va a querer algo parecido en la pantalla con este tipo de tabulares, ¿vale? Las combinaciones, como veis, por ejemplo, aquí arriba se ve que puedes también elegir opciones de O, y bueno, hay combinaciones sofisticadas. Bueno, hemos intentado que sea sencillo, que sea fácil de entender para el que se sienta, para el relevo, que como veis aquí nos indica qué es lo que se está mostrando. Y bueno, ya tendréis más noticias de esta funcionalidad. Es un poco a medio plazo. Esta funcionalidad no va a estar tan pronto disponible como las que hemos visto antes. No sé si quieres hablar un poco del iFocus, José Luis, porque es que tenemos que correr. Es tu hijo, es tu hijo. Menos cuarto. Bueno, Bueno, la idea de todo esto es que todo lo que habéis visto se apoya principalmente en el cambio de mueble y de consola, para proporcionaros una mayor superficie de presentación donde ubicar todas estas cosas y ver las cosas adecuadamente. Y que no tengáis que estar abriendo tabulares, sino que los tengáis todos dispuestos de una forma mucho más eficaz y eficiente. Bueno, los objetivos del iFocus creo que más o menos los conoceréis. Tener más pantalla, ¿vale? Más superficie de presentación, creo que aumenta bastante, sobre todo si tenemos en cuenta la pantalla de arriba, el SIA y la pantalla que hay aquí, digamos, en el centro de la posición, en la mesa. Los monitores son ajustables, ¿no? No están fijos, no es una pantalla que esté empotrada como a día de hoy, sino que se puede orientar un poco. Eso ayuda para evitar reflejos o para, bueno, pues para la ergonomía. Hay otro tipo de mejoras de ergonomía para gente pues, con las piernas muy largas, para gente más pequeñita, en fin, se intenta adaptar un poco mejor a todo tamaño del usuario. Hay bueno, también mejoras para la iluminación, mejoras en el sonido que proyectamos hacia afuera y en proteger, digamos, a la persona que está trabajando del sonido externo y de la iluminación externa. Hay una pantalla en el centro, este tabular que hay aquí en el medio de la mesa, va a contener un último recurso de plan de vuelo, de manera que si yo pierdo el sistema, digamos, estoy en modo autónomo o pierdo comunicaciones, voy a poder ver los planes de vuelo, ¿vale? Es una de las funciones, digamos, de la bahía, ¿no? En caso de que se pierda todo, saber qué planes de vuelo tengo, entrantes, asumidos, pues eso lo tendremos accesible en esa pantalla. También último recurso de vigilancia. Si se va la pantalla, a día de hoy tenemos la intención, bueno, creemos que la bahía nos ayudaría, ¿vale? Para eso está, entre otras cosas. Ese último recurso de vigilancia nos va a proporcionar esa funcionalidad sin tener bahía. Vamos a poder ver lo último que teníamos, digamos, en el radar antes de perder esa conexión, ¿no? Esa cobertura o lo que pasa, o energía incluso. Luego también hay una pantalla de información auxiliar, ahora la veremos un poco más en detalle, que es esta pantalla de arriba, que vamos a poder poner información de distinto tipo, ahora lo hablamos. Y una de las cosas que tiene es un pedal reposapiés, que va a haber en la parte inferior, y un teclado numérico, son dos de los dispositivos nuevos. Yo completaría lo de Manuel diciendo que estamos trabajando también en un sistema B. Es decir, eso no es una cosa todavía muy extendida, pero nosotros queremos completar esto de forma que tengáis, aparte de los modos autónomos, que los modos autónomos son los sistemas de contingencia inmediatos, digamos, del sistema actual. Pero es que además queremos dotar de un sistema B con capacidades reducidas, donde podáis, digamos, hacer un clic a un botón y que podéis conectar con ese sistema para tener una información de vigilancia en tiempo real complementaria. Esto sería una foto, digamos, un prototipo de la pantalla de información auxiliar. Tiene demasiado detalle, no sería así la realidad. Aquí hay demasiado número pequeñito, como veis, pero la intención es poder mostrar en la pantalla de arriba cosas como la meteorología, relacionadas con la meteorología en ciertos sectores. Esto es muy amplio, ¿no? Pero bueno, podría ser que en algún caso interesara ver la meteorología general, poder ver cargas de sectores, como esa aplicación de la que hablábamos antes, en la que se pueden ver los visuales y los instrumentales. Hay herramientas de detección de intrusos, ¿vale? Como hablábamos antes. Ese tipo de herramientas, algunas de ellas, no todas, pueden ser de interés para el planificador o para el ejecutivo en un sector determinado y entonces se particularizará por sector y por posición qué información poder ver, digamos, en la pantalla superior. También en las posiciones de TMA pues incorporará, por supuesto, la información de radioayudas. Una cosa que permite la nueva posición, aquí si os fijáis ya no hay bahía. Es, digamos, uno de los objetivos más importantes, uno de los cambios más importantes para los próximos años. Aparte del paso al free root, la operativa sin ficha en ruta y TMA. En torre ya está avanzando y pronto la tendremos en varias torres más.
pero digamos que es importante entender que esto va a culminar o va a acabar en un cambio de las UCS, digamos, del eFocus, en que se reconfigurará el sobre, la mesa, para que desaparezca la bahía, y es probable que también sean posiciones gemelas. De manera que hay dos formas de hacer esta transición. De manera que la posición izquierda y la derecha son gemelas, o la posición izquierda y la derecha son simétricas, ¿vale? Bueno, pues esas dos opciones están ahí. Pero en todo caso, la bahía desaparece, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque ese es uno de los objetivos más importantes, poder dejar de trabajar con la ficha, por supuesto teniendo la funcionalidad que la supla, no se trata de quitarla de mala manera, ¿no? Aquí, para que os hagáis una idea de los tiempos, no sé si José Luis quieres entrar un poco más, pero vamos, Bueno, estamos ya hay fuera mucha de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Sí, pero para que os hagáis una idea, solamente aquí, SACTA 4.1, en el que hablábamos, por ejemplo, del SIA, pues el SIA está aquí entre 2021 y 2024, la implantación. Va a haber distintas versiones. Para que os hagáis una idea, la integración del MTC de táctico pues está pensada entre el 22 y el primer trimestre del 23. Entonces, tenedlo en cuenta porque estas funcionalidades dependen unas de otras. Poder poner eFocus depende de tener voz sobre IP. Poder poner el TTM y SACTA 4 depende de haber introducido el eFocus. Entonces, hay una cierta carencia en la introducción de las funcionalidades porque hay interdependencias, ¿vale? Dependen unas de otras y tenemos que organizarlo, como os decía antes, acompasado con la formación y bueno, introducir los cambios poco a poco. No se pueden cambiar las cosas, todas las funciones de un día para otro, ¿no? Y yo creo que no vale la pena extendernos mucho. Luego lo podemos compartir. Sí, yo creo que... Y bueno, el futuro de ITEC, que no sé si... Yo creo que no a ver, 2025. Hay gente que seguramente preguntará ahora, compañeros que, bueno, pues que están definiendo y trabajando en las especificaciones de ITEC. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos una vocación de meter en el sistema pues todas las funcionalidades que estamos desarrollando con los socios. Y en concreto es la nueva posición de control, que es compatible perfectamente con el nuevo mueble que hemos definido, el nuevo FDP, el nuevo tratamiento de planes de vuelo, y claro, eso conlleva a futuro un cambio radical en los modos de progresión del vuelo. Y eso sí que os afecta a nivel de operación de forma importante. Y eso es lo que hay que organizar de forma previa para que el salto sea pequeño, para que el salto formativo sea una cosa asumible. Por eso dar todos estos pasos previos. Hay que quitar la ficha para poder meter ITEC. Es fundamental, porque ITEC va sin ficha. Entonces, no podemos dar un salto a la vez de las dos funciones porque se nos haría bola. Yo creo que, Luis, debemos abrir el debate, que seguro que veo que hay muchas preguntas y seguro que son más interesantes que lo que estamos contando. No te creas que hay tantas, José Luis, pero muchas gracias. Ha sido una exposición magnífica y bueno, yo creo que todos nos hemos quedado un poco desconsolados, ¿verdad? Nos habéis presentado aquí un montón de mejoras y de proyectos que bueno, nos han abierto, nos han dejado se nos ha hecho la boca un poco agua y estamos deseando poder probarlos y tenerlos implementados in situ ¿Tú ya has probado con ellos. ¿Tú ya has probado alguna? Sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos y hay a lo mejor preguntaros, la verdad es que de algunas cosas me sonaban, efectivamente a otras personas, a otros asistentes les sonará más extraño. Cuando has dicho, bueno, me ha sorprendido el tema de la personalización de los tabulares, porque hay una cuestión que hemos pedido desde toda la vida, que es la personalización de la presentación, que vaya asociada a una única persona, o sea, que yo meta mi tarjeta o me identifique de alguna manera y ya me aparezcan mis tabulares, me aparezca mi mapa como a mí me gusta y tal. Hasta donde yo sabía, pues con SACTA esto era muy complicado. No sé si, ya he visto que no está contemplado en esto, a ver, pero al ver lo de los tabulares, pues me ha animado a hacer la pregunta. ¿Esto previsión de Luis, si quizás, no sé, con el IT, con un muy adelantado futuro? Lo tenemos siempre en llegar? cartera. Demanda vuestra de hace mucho tiempo. Y si no entra, muchas veces es por tema de priorización, porque siempre hay alguna otra función más importante que vosotros mismos nos demandáis que pongamos en servicio antes. Pero tenemos la intención, es decir, lo mantenemos en cartera. Con ITEC será más fácil. Hecho, sí. Pero está especificado, de hecho, ahora mismo, y la idea es que con la tarjeta Genius, una buena parte de la configuración de la posición sea personalizada y de qué cómo lo tenías
y en el momento en que tú selecciones se aplique la nueva configuración tras el relevo. Eso está, Claro, está porque especificado ya la ahí. alternativa es personalizar tabulares todas las veces de continuo. O sea, si esto se pudiera automatizar, que te quedara un poco grabado, jolín, sería la fantástico. personalización de los tabulares va más encaminada a investigar, es decir, a que vosotros podáis, digamos, organizaros para cada sector en el que estéis de forma más adecuada. Es decir, vosotros en las bahías colocáis las fichas dependiendo de qué tipo de sector es, ¿no? Siempre tenéis algún fijo especial o algún aeropuerto especial. Entonces, lo que os habilita estos tabulares es que podéis tener esa caracterización específica para ese sector. Muy bien. Otra cuestión que me ha sorprendido es bueno, la cantidad de herramientas B2B que tenéis ya desarrolladas y en marcha. Y bueno, a mí me gustan mucho, las veo, veo la utilidad que pueden tener, la información que dan, pero no termina de llegar, no te voy a decir llegar a la sala, porque efectivamente los TSAs las usan, pero no terminan de ser útiles realmente para el controlador, porque hasta que no en base a la información que estas herramientas te den, se tomen decisiones al respecto del control de afluencia, ese es, digamos, el cierre del loop que no termina de llegar. Eso habría que mirarlo más adelante. Y en este sentido, hace unos meses, Aprocta solicitó una licencia de B2B, de B2B, porque efectivamente, como decía Manuel, tenemos algunos asociados que les gusta cacharrear y mirar y presentaros. La idea era investigar el B2B, desarrollar algún tipo de prototipo y presentároslo por si pudiera ser de interés para vosotros. De momento estamos pendientes de que esa licencia, bueno, de que nos deis permisos. Yo lo dejo por aquí. No me constaba que se hubiera solicitado, pero entiendo que, Manuel, os lo han pedido a vosotros, a lo mejor. Sinceramente, no conozco el detalle. De todas formas, Luis, sí. Iba a decir que tenéis a la persona, es Iván Díaz Pérez, y que si contactáis con él, incluso os puede echar una mano en ese prototipado conjunto. Es que estoy convencido de que vais a avanzar más rápidamente si os sentáis con él para hacer esos prototipos y ver la idea, analizar la idea. La petición se la hemos hecho tanto a Yolanda como a Xavi Benavent, y hasta ahora estamos pendientes un poco de respuestas, a ver si, Luis, se le puede dar un... Vale, hay una opción que es esa, que no sé cómo acabará, ya os digo, podemos preguntarlo a Yolanda, y otro camino es que vosotros mismos y los asociados que quieran habléis con Iván para ver cómo colaborar, ¿vale? Entonces, no sé qué tipo de certificado habéis pedido, ni qué... Ten en cuenta que esos certificados, los FETEN, pueden poner o quitar regulaciones. Entonces, es un tema muy gordo, pero que en todo caso, supongo que habéis pedido uno bueno, porque sé que tenéis gente que sabe mucho de esto y que, bueno, no importa. Que habéis pedido, que sabéis lo que hacéis. Yo soy consciente de que hay gente que sabe muchísimo allí y que seguro que sabe lo que está pidiendo y que es responsable, sabe lo que tiene que hacer. Pero que otro camino, aparte del de este, que hay que hablarlo con Yolanda, es buscar cómo colaborar con el departamento de proyectos, que es el que hace luego la interfaz con Indra, con sistemas, o sea, que hay varias formas de hacerlo. Lo que pasa es que pensad también que estamos haciendo herramientas operativas y que esto luego hay que mantenerlo. Entonces, por eso es bueno colaborar con quien luego lo va a mantener y a meter en la sala y a hacer la documentación. Entonces, vosotros aportáis muchas ideas muy buenas, pero que luego se profesionalice, que luego Indra, que quien lo tenga que mantener... Yo sí quiero decir ahí una cosa importante, que sepáis que desde que ATFCM ha pasado a ser del reglamento, con el 373 sabéis que estamos certificados, los hemos tenido que certificar antes de enero de este año 20, todas esas herramientas llevan SUAL. O sea, se tienen que desarrollar con SUAL. Y, por tanto, lo que acaba de decir Manuel de mantenimiento, soporte, etcétera, pasa a ser algo crítico que si no se tiene demostrado ante la agencia, la herramienta no se puede usar. Entonces, yo os animo a que trabajéis más porque tendréis todo el soporte y apoyo para haceros esos desarrollos. Entiendo lo que decís y lo comparto plenamente. Nosotros, como siempre, sabéis, estamos a disposición vuestra para echaros una mano en todo lo que necesitéis y nuestro ánimo siempre es constructivo y aportar lo que podamos. Nunca hemos pedido un certificado de esto tal, más bien al revés, el menos operativo. Sí, a eso me refería, que habéis pedido uno bueno en el sentido de que sabéis lo que pedís. Sí, que no queremos meter la pata en ningún lado. Un apunte respecto a esto. Aprocta tiene desde hace, pues no sé, un montón de años, más de 5 por lo menos, un acceso a la CHMI
cedido por el AENA en su día y en aire ahora. O sea que ese acceso lo tenemos hace mucho tiempo y siempre hemos hecho buen uso de él. Es lo que yo decía, Cuando Jaume, cae es lo que uno yo mío. decía, que sé que, pero que eso lo miran con lupa en Eurocontrol, no era por nosotros, es más bien Eurocontrol quien, pero yo sé que es lo que habéis pedido y que la gente que tenéis es muy buena y que no hay ningún problema, pero yo creo que de aquí sale una reunión que hay que tener con Xavi y con Yolanda, pues para ver cómo encaminar esa ganas de colaborar, creo que es buena. Efectivamente, pues hago la última pregunta y al resto de participantes. Bueno, pues esto, tenemos mucho desconsuelo. Queremos probar todo esto, lo queremos ya, lo queremos, estáis tardando, ¿cuándo viene? Lo queremos ya. Nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Un parón en las inversiones y que esto dé como resultado pues que se prolonguen, ¿verdad? Que tarden más en llegar todas estas Bueno, iniciativas y todos estos os proyectos a puedo... las salas. ¿Nos podéis decir algo al respecto de esto? ¿Qué Sí, efecto sí. veis en este sentido que va a traer este problema? O si nos A podéis ver, dar una valoración. adivinar el futuro es muy difícil, pero lo que sí puedo es contaros el presente. Y el presente es que este año, pues debido a la situación económica y de ingresos que tenemos, efectivamente hemos hecho un reanálisis de las inversiones y hemos practicado una reducción. Pero también debo deciros que dentro de esa reducción se han reducido inversiones no tan prioritarias. Y en particular, toda la de control. Y, por ejemplo, con lo que acabo de contar de sistemas de comunicaciones voz, etcétera, todo eso el director general lo ha mantenido. Es decir, que en estos momentos de lo que estamos hablando está garantizado. O sea, no ha habido ningún recorte en esa inversión, en ese tipo de inversiones. Me alegro oír eso y lo dicho, a ver cuándo llegan. A ver, el más... Hay veces que la tristeza de llegar es porque llegamos a las validaciones y aparecen flequillos, y ahí es donde sí que nos podíais ayudar mucho, porque entendiendo esto cómo funciona, porque vosotros sois conscientes de lo difícil que es acertar la primera con funciones tan avanzadas que nadie tiene ahora mismo ese servicio, o si tiene, las tiene de forma diferente. Entonces, esto está hecho a medida. Entonces, acertar para todos los casos a veces es complicado. Entonces, aquí sí podéis ayudar mucho, porque si le veis valor a la función como está, ponerla en servicio y después hacerla una modificación, es mucho más sencillo que pegarle una patada para adelante y decir, bueno, pues hasta que esto no esté, no entra. Pues ahí sí que podéis ayudar mucho. Eso es un reto que os lanzo. Valorarlo. Muy bien. A ver, el que ha amanecido antes, el más madrugador haciendo preguntas ha sido Ignacio. Sí. Ignacio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la exposición. Y, a ver, yo he puesto 3 ahí, pero tengo por lo menos otras 3. Lo que pasa es que tampoco quiero pasarme mucho. Entonces, si os parece, primero menciono algunas, si al final hay más tiempo, pongo más. Había alguna, en concreto, se ha hablado de ADS-B y se ha mencionado su posibilidad de mejorar la cobertura en zonas de aeródromos medianos y pequeños. La duda que tengo aquí es si lo que se plantea utilizar ADS-B como método primario de vigilancia en alguno de estos sitios, porque ha habido lugares en donde ha habido problemas, algunos incidentes, porque ya sabemos cuál es el problema de la ADS-B, que es la D, que es dependiente. Entonces, por eso lo mencionaba. Lo que sí sé es que en algunos sitios la estrategia es, estoy pensando ahora mismo en Austria, es otra diferente, que es intentar eliminar radares en ruta, porque debemos de tener una cobertura, pues en toda Europa hay sitios que están iluminados por media docena de radares o más. Y entonces a veces lo que se plantea es esto, la pregunta si se va a hacer, si se va a utilizar el ADS-B como método único de vigilancia o siempre se va a confiar en que haya un backup, ya sea de radar o si no de multilateralización, que con ADS-B parece bastante natural. Y tenía también un par más que las puse, las llegué a poner en el chat. Uno de ellos es sobre la MAN. La MAN, tal y como está ahora, nos da la secuencia, pero el problema es para el controlador, que es el que puede empezar a ordenar el tráfico para ayudar al aproximador, eso no le dice demasiado. La duda sería si se va a incluir algún dato más, por ejemplo, velocidades máximas para que el avión cumpla con alguna, o alguna restricción de hora de paso por un determinado fijo, diciéndole llegue no antes de tal momento, facilitar las cosas. Y una última es que he visto en la presentación que se mencionaba TBS, cuando se ha hablado de estela turbulenta, perdón, y he visto que luego no lo hemos mencionado y la duda es si se va a promo, porque TBS, quiero recordar que el problema que da es que funciona bien cuando tienes viento de cara,
pero si no es así, no tanto. Y claro, yo pensaba en Barajas, que el viento casi siempre es cruzado, porque la pista está orientada las pistas no están en la mejor dirección, y me preguntaba si realmente tendría utilidad. Y por el momento lo dejo ahí, y si luego al final el resto de gente deja sitio, ya seguimos más o menos. Vale, pues muchas gracias, Ignacio. Empiezo con la ADSB y las otras a lo mejor apachas con Manuel. A ver, la idea que tenemos con el ADSB es, bueno, en primer lugar, no vamos a perder cobertura radar porque me nos parece esencial. O sea, hoy por hoy, la información radar de vigilancia creemos que es la mejor herramienta de calidad y es fiable y depende solo de nosotros, y con eso sí que podemos garantizar la vigilancia. Lo que pasa es que es verdad que pues la sociedad ahora mismo pues no permite que hagamos despliegue mayores. Tenemos una cobertura suficiente, es decir, estoy de acuerdo contigo a nivel muy alto de ruta, probablemente podríamos a lo mejor pensar en quitar algún radar, pero como a niveles bajos de ruta en nuestro país tiene una orografía tan compleja y tan complicada, nos vemos obligados a mantener esa infraestructura de radares que hoy tenemos, porque si no perderíamos a capas bajas, vamos, no digo suelo, a capas medianas, perderíamos cobertura y no sería eficiente. Así que la previsión de optimización, nosotros creemos que somos un país que tenemos muy optimizada la red de radares y que no sobra ninguno. Esa es la primera premisa. De hecho, si es de sobreinterrogación de aeronave, nosotros estamos saliendo muy bien y es por eso, precisamente. Además, también estamos en el extremo de Europa, con lo cual tampoco tenemos tanta influencia de otros países, con lo cual no pasa como en el centro de Europa que un radar de Suiza está ahí interrogando a Alemania, a Francia y a todos los demás por las coberturas que tienen. Después, a nivel ADSB, sí, la idea es que en algún momento, por eso hablaba yo de certificación y con mucho cuidado y precaución, pasará a ser no vigilancia primaria, pero sí vigilancia donde no tengamos información radar. Es decir, los arranques en los próximos años, pensamos fusionar la información del radar junto con la de ADSB. Donde exista información radar, preferimos presentar la información radar que está mucho más garantizada y consolidada a lo largo de los años, y a futuro, o en donde no tengamos cobertura radar, baja cota, aproximaciones a aeropuertos, pues sí presentaríamos la información de ADSB pura. Por supuesto, seguramente que la etiqueta irá identificada para que vosotros lo tengáis. Y por supuesto que tendrá, pues apoyándonos en la normativa, es decir, si el transponder de la aeronave no es de nivel 2, V2, pues probablemente os pondremos un rojo muy grande de que vale, que tienes algo ahí, pero que mira a ver si la puede ser. Sí, o sea que eso tendrá que trabajarse a la hora de presentarlo. Y no sé si has hecho alguna pregunta más. El indicador de demora. Bueno, de AMAN. De AMAN tenemos previsto los cambios, te decía, de la secuencia y de la algoritmia. Y sí, está pensado incluir más parámetros y que sea otra filosofía. Pero se están haciendo las especificaciones ahora, es decir, que es el momento de añadir o de participar. Vale, luego te mando un correo entonces. Sí, es el momento. Y de TBS, aunque ahora lo completará Manuel. Efectivamente lo estamos llamando TBS porque a esa marca que acaba de enseñaros, esa marca es una ayuda para la aproximación final, pero queremos combinarla a futuro con el TBS. Y es verdad que a nivel de prestación, si tu configuración no es de viento en cara, no va a aportar mucho. Reglamentario en el que hay 2 aeropuertos nuestros, por lo menos hoy en el PCP, que tienen que disponer de TBS por orden del reglamento, pues por eso lo estamos estudiando y por eso lo tenemos en cartera. Y desaparece, nos lo plantearíamos. La marca en sí ya tiene muchísimo valor y con el tiempo será enriquecido el tema del cálculo de viento. ¿Qué aeropuertos son? Y lo puede... Barcelona y Madrid. Yo, por completar un poquitín solo, porque creo que ha sido bastante completa la respuesta a todo, pensad en torres convencionales, ¿vale? En esas torres en las que no haya una cobertura triplicada en la zona de aproximación, pues bueno, disponer de un ADS, pues bueno, puede ser muy útil para esos controladores y para esas dependencias, bueno, pues con la separación que se determine, poder trabajar como si fuera un radar, vamos a decir. Hay zonas que no tienen cobertura, ¿vale? Hay zonas sin cobertura. En esas zonas, pues, disponer de vigilancia, pues yo creo que va a ser interesante, ¿vale? No solamente en Canarias, hay zonas
la península, sin, a lo mejor con poca cobertura, vamos a decir. Luego, en cuanto al TBS, en realidad hay 3 funcionalidades: TBS, RECAT y ROCAT. Hay 3 funcionalidades que las vamos a fusionar en esta herramienta que va a incorporar todo. Hay a veces, unas veces, el factor, digamos, limitante para la separación entre 2 aeronaves, el tiempo de ocupación de pista del precedente, que es un 747 y en ese aeródromo no hay salidas rápidas bonitas para él y se va a ir al extremo de la pista o incluso va a hacer backtrack, no en estos aeropuertos de los que hablamos, pero poneros en un caso malo. Bueno, pues nosotros vamos a preparar sistemas para que el sistema sepa si el factor limitante va a ser la separación de estela, el viento o incluso el tiempo de ocupación de pista en los aeródromos en los que se tiene cuidado. Entonces, la herramienta te va a mostrar la separación a proporcionar, sea por ocupación de pista, sea por distancia de estela, etcétera. Entonces, lo vamos a integrar todo ahí, pero pensad también que cuando tienes 6 categorías de estela o más, no lo puedes tener en la cabeza. Tú no puedes decir, estos ya nos cuesta hoy, a veces, a algunos, no el problema, pero ya a veces es difícil. ¿Cómo era este heavy con...? Si tuviéramos más categorías, esa distancia, pues no es fácil, ¿no? Entonces, es una herramienta que también ayuda para la separación de estela, pero que tengamos en cuenta que integra todo, la separación en casos de supuesto, pero que nos va a simplificar la vida en el sentido de mostrarnos lo más penalizante o lo que está determinando la separación en ese momento. De hecho, hay tráficos que no tienen por qué ser separados por estela. En ese caso, no ese es el factor limitante, por supuesto. Pueden juntarse todo lo que quieran a nivel de estela, pero puede ser tiempo de ocupación de pista. Y para eso habrá estudios que llevan un tiempo en cada aeródromo, ¿vale? Esas son cosas que se están estudiando. Pero donde se está pensando, como decía José Luis, pues son los grandes, Madrid y Barcelona, y como siguientes, pues obviamente podríamos pensar en Palma y en Málaga, quizá, como los siguientes en la lista, pero desde luego sería para Madrid y Barcelona. Madrid lo que pasa es que tiene una particularidad y es que pistas paralelas, la herramienta, bueno, pues funcionaría de otra manera, ¿no? Marcas, digamos, para cada pista. En Barcelona, pues la presión es mayor sobre la pista porque solo tiene una, las arribadas. Y no sé si me dejo algo de lo que habías preguntado. Bueno, en cuanto a la secuencia, a día de hoy el AMAN está siendo infrautilizado. Hay un indicador cualitativo de demora que se podría mostrar en ruta, aunque no se está haciendo, pero se podría presentar ya, la herramienta lo soporta, poder indicar con colores si un tráfico va a tener demora y, por tanto, dile que aproximación o frénalo un poco, o, en fin, podríamos ya adoptar medidas. Y bueno, cuando se mejore el algoritmo y se haga una mejor predicción, digamos, de la secuencia, pues seguramente esas herramientas se podrán utilizar más en ruta. Pero vamos, que ya a día de hoy podría ser de utilidad mostrar ese indicador cualitativo de demora. Y una cosa más, y ya acabo, con colaterales, con NSPs colaterales también se está hablando para tener AMAN extendido, que es una cosa que no hemos mencionado, pero está también ahí en la cartera. Y es, Francia nos puede ir frenando tráfico destino Barcelona cuando sabemos que ya no caben, que vete frenándolo porque para que corra y frenarlo yo, pues ya vete frenándolo tú. Eso, y lo mismo nosotros con sus aeropuertos cercanos y con otros colaterales. Entonces, esa funcionalidad estamos trabajando en ella para poder, ya lo tienen implantado entre Francia e Inglaterra, por ejemplo, y funciona bien, y nosotros también lo vamos a empezar a implementar, pero esto es una funcionalidad a 4 años vista, no la vemos para ahora, pero que sepáis que también el Extended AMAN se llama. Esa funcionalidad estamos trabajando en ella y colaborando, pues, sobre todo con Francia para poder tenerla en un futuro próximo. Muchas gracias, Manuel. El siguiente que quería preguntar era César. César, adelante. Hola, Manuel y José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Mira, yo relacionado con esto, el tema de lo que soporta, digamos, porque la AMAN sigue realmente la secuencia que sigue ante la AMAN, nosotros la vemos en Málaga y sí, buena, que funciona el 80% o el 90% de las veces, pero muchas veces no funciona. Al final es lo que es el campo ecocaro, que es lo que le llamábamos, ¿no? Si interviene el humano, que es el que hace la secuencia, bueno, pues es verdad que Sevilla puede empezar a trabajar sobre esto. Va mi pregunta, ese tema, porque muchas de las funcionalidades que habéis extendido, yo ya me he quedado muy atrás de todo esto, no funcionaban bien, digamos, porque no existía una ecuación de trayectoria buena para alimentar toda esa funcionalidad, ¿vale? Era una de las excusas que se ponía en su momento. Perdonad que me pido las ambulancias. Entonces quería saber si ese problema ya se ha resuelto, que era el paso del SACTA, digamos, de toda la vida, de gestión de fichas, que se le ha
irlo recargando mucho y sigue funcionando muy bien realmente. Si ese paso ya se ha dado y se ha resuelto ese problema, y por lo tanto las nuevas funcionalidades que nos habéis expuesto van a funcionar mejor de lo que funciona el AMAN con la actual lógica que está funcionando. Esa era la pregunta primera. Pues el tema de la voz IP, porque por lo menos en mi dependencia y en los incidentes que veo, hay muchos problemas con las radios, en muchas dependencias, y es saber si donde ya se ha instalado la voz IP se ha notado esa mejora. ¿Vale? Si ya hay sitios en los que se ha instalado y si realmente se ha contrastado los problemas que había antes, que me imagino que en muchas dependencias hay, y cómo está funcionando ahora. Porque realmente es lo que ha dicho Manuel, es decir, la radio sigue siendo lo más importante para nosotros y genera mucha ansiedad el hecho de repetir. También es verdad que muchas veces hay un problema de técnica de radiofrecuencia, ¿vale? Es un problema del factor humano. Pero quería ver si se ha contrastado, si ya la voz IP se ha probado y funciona mejor de lo que estaba. Pues, a ver, empezando por el final y luego vamos al principio. Tu dependencia es Málaga, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, pero he visto veo otros informes de seguridad. Sí. Y veo que pasan más sitios, por eso te digo que es Por ejemplo, Luis a través de las mesas de seguridad nos está trasladando, por ejemplo, en Madrid, bastantes problemillas con los temas de frecuencia o con calidad audio en general, ¿vale? O sea, que por eso la respuesta es sí, es decir, sí que hemos notado mucha mejora, por lo que os decía. Hoy en día, para que os hagáis una idea, una radio conectada en cualquier emplazamiento remoto, la conexión es a través de una línea telefónica dedicada, para transmitir el protocolo hasta el centro de control, entra en el centro de control, aparece un bifurcador para poderlo distribuir a todos los SCVs, que son varios para que lo puedan utilizar, y a su vez ahí hay elementos intermedios que forman parte de la cadena pues, para supervisar si hay señal, si no hay señal, etcétera. Y todo eso, cada vez que hay un elemento intermedio, pues va contribuyendo a una potencial pérdida de calidad, o por lo menos una reducción de dB seguro, aunque luego lo volvemos a subir. ¿Eso qué pasa? Pues que a lo largo de los años la situación con la que tenéis pues ha ido degradando un poquito la calidad. Con la renovación completa del sistema de comunicaciones, directamente desde la posición de control, el mensaje digitalizado en bits es lo que sale y va hasta la radio. Entonces, el camino intermedio ya no tiene ningún tipo de afectación. La afectación puede ser retardo, pero ese retardo ya está todo calculado y con unos jitters muy pequeños, por eso nos apoyamos, nos hemos detenido en mejorar tanto la red de datos aeronáutica para que no tenga ese tipo de influencias. Entonces, acometes directamente la radio que transforma esa digitalización directamente en la parte ya de transmisión analógica o radioeléctrica hacia el avión. Entonces, sí que hemos notado mucha mejoría. Vale, me interesa saber si realmente este proyecto es prioritario, porque como bien decía Manuel, es que la radio es realmente muy importante. Ahora es verdad que con la caída de tráfico que hay, la carga de trabajo va a disminuir muchísimo, pero en situaciones de alta carga de tráfico, disponer de la radio es algo muy realmente importante. Ahora sabe la prioridad que se le estaba dando. Yo aquí siempre os invito a lo mismo y se lo he dicho a Luis en algunos otros foros. Por favor, decidnos o que nos hagan llegar donde tengáis problemas radio para poder perseguirlos, para poder mejoraros la cobertura o para poder intervenir. Que eso se hace. Lo que pasa es que llega un momento que se anota tantas veces que tampoco, pero es que son problemas que van y vienen. Eso es muy complicado de seguir. Y la gente se cansa de apuntar. Bueno, a ver, es cierto. A ver, hay una parte que no podemos controlar. Es decir, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, la tecnología de radio, la naturaleza de la radio es AM. Entonces, no podemos hacer otra cosa, es AM. Y ese AM está sujeto a las interferencias, sobre todo cuando hay tormentas y cosas de esas, que afectan notablemente a la calidad. Eso no lo podemos resolver. José Luis, sobre la prioridad, es alta la instalación de la voz IP. Lo digo porque te preguntaba César, eso es uno de los proyectos que es prioritario. Sí. O sea, y además, bueno, por daros un poquito más de visibilidad, mirad, tenemos en marcha un proyecto de renovación del último recurso radio en todos los centros de control. Un proyecto de cambio de los SCVs en los centros de control, como os he dicho antes. Un proyecto de renovación de todas las radios, a medida que van cumpliendo su fecha, para pasarlas a voz IP directamente de forma nativa en todos los centros de transmisores y receptores. El tema del proyecto de los EVAs, de meter radios en los EVAs para que tengáis también alternativas. Es que la parte de voz está ahora mismo en pleno auge. Gracias, saberlo. Gracias, José Luis. Y sobre la algoritmia se está mejorando por eso, César, porque realmente somos conscientes de que a veces el viento no está bien tenido en cuenta, en algunos TMAs con cierta forma un poco rara, en que no es un círculo, digamos, sino que están descompensados horizontalmente, pues
se da prioridad, digamos, en la secuencia MAN a una zona, a los que llegan por un lado en vez de otros. Eso se está intentando mejorar con la algoritmia y será el siguiente cambio que venga en el AMAN. Primero va a ser este que os contábamos antes y lo siguiente no se va a ver, pero va a ser un cambio por dentro muy gordo para que el humano no tenga que intervenir tanto en la secuencia. Pero sí, sabemos que no está perfecta, digamos, no está muy bien la secuencia. Solo apuntar una cosa más. ¿Puedo, Luis? Adelante. Disculpa, Ignacio, que me estoy aprovechando yo del tema. Hay un debate yo creo que es un debate muy interesante, que es el tema de la personalización de la forma de trabajar tan grande, que está muy favorecida desde el sistema, pero realmente eso también provoca los valores que aporta la estandarización en la forma de trabajar también se pierden, porque realmente se fomenta mucho. Una de las cosas que resume es que es altamente configurable. El tema de la posición del ayudante, o de que el ejecutivo pueda asumir muchas funciones del ayudante, todo esto trae una serie de problemas a la hora de definir un modo de operación muy estandarizado, que parecería seguro. Bueno, al menos es un debate que se instala entre las dos partes. Pero veo, por lo que habéis estado explicando, que se abunda en el tema de la personalización frente a la estandarización en la forma de trabajar. Yo diría que son compatibles. Y ahora Manuel me completa. A ver, nuestra obsesión desde el punto de vista de sistemas es de que dispongáis de un sistema que permita hacer todo lo que queráis. Eso no significa que cada uno lo use de una manera. Lo que significa es que si en algún momento, por motivos operativos, un sector o una dependencia establecéis un modo de operación que es un poquito diferente o que queréis, por ejemplo, un tabular de una determinada manera, que el sistema no haya que desarrollar nada nuevo, sino que sea que por configuración os lo podemos ofrecer. Entonces, creo que es muy bueno que todas estas configurabilidad la mantengamos porque os ayuda y os protege para que no tengáis que depender de nuevos cambios si queréis adaptar cosas. Ahora, dicho eso, que es desde el punto de vista técnico, firmemente creo lo que estás diciendo, que desde el punto de vista operativo tenéis que sancionar unos procedimientos que sean homogéneos y que sean lo más comunes posibles entre dependencias y que además todo el mundo uséis lo mismo de la misma manera. Eso es fundamental. Perdona, José Luis, un momentito. Al hilo de lo que dice César, yo estoy entendiendo que estamos hablando de personalización en la presentación de la información, no en el modo operativo. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, porque eso lo tenemos ahora. Yo la bahía me la pongo como quiero, coloco las fichas como quiero, escribo o no. Hay alguna que no me pongo, hay otros que sí, e incluso los tabulares. ¿Eso te parece una buena cosa, Paloma? Para presentación de información sí, porque hay gente que incluso en la pantalla exacta le molesta el campo eco y se lo quita. Y yo creo que ahí hay que dar libertad. Lo que tiene que ser es un modo de operación de trabajo de que sí, estándar, pero si yo me quiero poner una ficha de una forma determinada, ¿por qué no voy a poder ponérmela? Porque yo así veo mejor el tráfico. Eso lo hago en la bahía yo ahora, César. Y tú lo has visto en Barcelona, que cada uno se coloca, dentro de unos límites, dentro de unos márgenes. Entiendo. A ver si con esto os vale a los dos. Si os vale a los dos con esto, mira, la idea es que cada persona, a ver, por supuesto hay una configuración predeterminada, ¿vale? Eso por supuesto, que tú siempre puedes ir a la configuración por defecto, si te equivocas, no te gusta, has cogido una de un día que tenías un mal día y estaba todo mal, pues vuelves a dar a reset y te pones en la buena. Pero es que se van a poder guardar varias configuraciones. Entonces, yo en un momento dado se van a guardar todo tipo de detalles. Por ejemplo, los valores del filtro de altitud, si tengo puesto el tamaño de los caracteres, la presentación del vector velocidad, la presentación de históricos, la orientación de las etiquetas, preferente, que se llama, si está automática o no la presentación de etiquetas, el centrado de la presentación, los mapas. Entonces, yo cuando llego a una posición, introduzco mi tarjeta, me identifico y se me enseñan las configuraciones que tengo guardadas para esa posición. Y puedo elegir activar una de ellas. Entre otras está la estándar. César, Pánico me da el relevo, Manuel. Que no. Pánico me da el relevo, vamos. Al revés, sí, porque no tienes que ir... Escucha, que no vas a tener que ir elemento por elemento. No, sí, el problema del pánico me da cuando quito mi tarjeta y mi compañero, que es el que le estoy haciendo el relevo, le mete un cipotazo a la pantalla que cambia completamente de lo que tenía. No. Claro, es que ese es el tema, Manuel. O sea, ese es el debate. Bueno, eso está pensado para que veáis que me mojo, yo estoy más en la línea de César que... Pero si por eso no se ha hecho hasta ahora, si por eso, porque da mucho miedo. Eso es vuestro.
pero creedme que es muy conservadora, es una aproximación muy conservadora, César, de manera que tú no vas a tener que ir a darle al tamaño pequeño que te lo pones siempre, o al mediano, siempre va a estar ese. Eso es, ya, sí, Perdonad, porque se nos va de madre. Sí, Yo sí, por vale, poner vale. un poco de sentido común, estoy de acuerdo con José Luis Rodríguez, que cuantas más opciones haya, siempre será mejor. Y también estoy de acuerdo con César en que un grado de estandarización es necesario. Entonces, en algún punto andará el equilibrio entre los dos sitios. Con un poco de suerte llegaremos a él. Vamos a continuar. Yo creo que el siguiente es Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a José Luis Ignacio, muy buena la presentación y nada, yo soy Andrés, soy de jefe de sala en casa, si alguno me conoce, y yo tenía varias preguntas hechas por ahí entrelazadas, si queréis las meto todas o voy según el orden. Una cosa era en el canal, estamos en la ADS Charlie, y entonces con esta introducción de la ADS Bravo, y con todo el corredor que tenemos con todos los colaterales, lo que quería saber, a ver cómo tenéis esto abordado en cuanto a plazos, en disponibilidad de quitar el chale, de quedarnos cabo, entrelazar los dos, cómo tenéis en fechas y sobre todo el problema que tenemos con los colaterales del corredor para poder implementar ahí una reducción de separaciones. Empezamos por ahí y os voy preguntando más, si no se nos van a olvidar. Venga, pues como tú quieras. Yo respondo si quieres. Bueno, la siguiente es la penalización del modo sierra. Habéis dicho que va a haber, no sé si va a haber penalización o no. Habrá compañías pocas, cada vez menos, que van a tener modo sierra, pero ¿qué penalización se está pensando? ¿O simplemente va a ser identificación? ¿O va a ser entrada en según qué espacios aéreos? ¿O según qué niveles? Y luego también en cuanto a Canarias, como siempre probamos normalmente todos los sistemas nuevos que introduce la empresa, pues ¿cuándo se prevé que vamos a ser los primeros con el tema de introducir el nuevo mueble? Que tenemos las pantallas ya bastante castigadas. Y el tema del impact, también el tema de la complejidad, que es una lucha que tenemos bastante. Bueno, en Canarias llevamos tiempo ya haciendo traffic volumes especiales, mezclando ahí varias cosas a nivel local para detectar complejidades. Va entrelazada esta pregunta con el tema de la occupancy. La occupancy, hay muchos proveedores ya que están trabajando con la occupancy. Aquí de momento la tenemos como información y como apoyo a nivel táctico y a nivel tomar decisiones. Esto va a estar metido en el impact, que supongo que estará metido, pero ¿qué me refiero? ¿Qué perspectiva tenemos de futuro ya utilizarlo realmente y olvidarnos del monitoring y utilizar esta herramienta dentro de esto? Y de momento, sí, la más importante, bueno, una de ellas, la última ya, no os molesto más, es el tema de las funcionalidades que vamos a delegar al planificador. Como puede ser el ATN y todo esto, si podéis hablar un poco de exactamente, ya están identificadas, se va a dejar a las dependencias que cada uno aporte en función de las características cuáles son esas delegaciones, o se va a hacer un modo de operación general. Quería saber un poco cómo lo tenéis esto. Gracias. Bueno, pues nos vas a tener que ir refrescando las preguntas porque han sido demasiadas. Pero bueno. La primera, ADSC, ADSB. A ver, ADSC no queremos perderlo. Y no queremos perderlo porque incluso aunque metamos ADSB, va a permitir ser un backup de la información de posición. Con lo cual lo vemos muy, muy necesario, muy conveniente. Y además porque es gratis, es decir, ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué voy a perderlo? En cuanto a fechas para el tema de ADSB en Canarias, las de la península a nivel continental, en la zona de las islas, y a nivel oceánico tenemos más dificultad. Queremos cubrir con antenas direccionales la parte del corredor, toda la que podamos, pero físicamente es imposible alcanzar, digamos, los límites de esa parte oceánica que tenéis tan grande. Entonces, ahí necesitamos que sea ADSB satelital o alguna otra solución complementaria. Y ahí estamos trabajando pues, con el resto de compañías en ver qué opciones hay. Sabéis que Aireon es una compañía que vende estos datos, lo está vendiendo en el corredor, en el Oceánico del Norte, y está en operación. Bueno, lo estamos analizando, pero tiene precios muy altos y la verdad es que todavía el análisis beneficio-coste pues, no está saliendo de manera positiva. A lo mejor llegamos con una solución mixta de ADSB terrestre, nosotros lo antes posible, me refiero en un par de años, porque puede ser viable.
No sé, ¿alguna pregunta más de eso? No, simplemente era un poco de fechas y ya tenía más o menos. En modo sierra, ¿quién ha mencionado penalizaciones? ¿José Luis o yo? ¿A qué te refieres? No, en modo sierra me refiero que va a haber compañías que habéis dicho que no van a estar... No. A ver, no, perdona, quizá me he explicado mal. Hay una obligación a final de año, estaba para el 1 de julio, pero se ha retrasado a diciembre. Vale. Todo lo he entendido mal. De obligatoriedad de llevar el modo sierra. Entonces, quien no esté equipado, habrá que ver cómo se trabaja con él. Ya os lo contaremos. Habrá una forma de avisar al colateral de que este tronco que va para allá pues no tiene modo sierra. Pero no son compañías. Básicamente estamos hablando de pilotos privados, aviación general, digamos, y militares. En realidad son los militares los que no lo van a tener, pero no vamos a penalizar. Es decir, habrá una normativa que diga que si es obligatorio o no, y si no tienes modo sierra no puedes volar o lo que toque. Pero vamos, que eso para una aerolínea llevan ya volando con él mucho tiempo. O sea, eso no es problema. Lo que pasa es que indica que tiene que ser un modo sierra avanzado, datos tiene que transmitir, en fin, todo muy, muy detallado y con un requisitado también para nosotros. No podemos interrogar más de tantas veces por segundo porque es una interrogación selectiva la que se hace, se habla con un avión en concreto. Entonces, hay todo un requisitado y para final de año habrá, que lo sepáis, en las salas pues habrá pues, un modo de operación parecido a lo del 833. Pues cuando alguien no tenga el modo sierra, pues habrá que avisar al colateral y ya está. Poco más vamos a hacer y apuntarlo, ¿no? Perfecto. No es penalización. Y luego sobre el modo de operación preguntabas, bueno, el impact sí que va a tener en cuenta la occupancy, desde luego, algo mejor que la occupancy es la idea, lo que queremos hacer. Y para regular estamos en ello. O sea, la división de GCAT está trabajando para poder establecer regulaciones. Lo que pasa es que la occupancy, con todo el odio que le tenemos a los monitoring values, a los entry counts horarios, pues es que a medio plazo las occupancies son muy inestables. Entonces, dependiendo de qué flujo sean, no es lo mismo un flujo que está 2 minutos en un sector que un flujo que está 10 minutos. Entonces, las entry counts son muy fáciles de contar. Las occupancy son más variables. Y eso hace que regular por occupancy se basa demasiado en la experiencia, o se basa mucho en la experiencia. Entonces, tenemos que tener un plan de, bueno, que se vaya cogiendo esa experiencia y cómo atacar el problema. Pero yo creo que más que ir a la occupancy directamente, vamos a intentar con esta herramienta Impact regular por complejidad, no solamente por... Ya tenemos algunos traffic volumes definidos para regular por complejidad en algunos sitios, ¿no? Entonces, es un poco en esa línea. Lo que pasa es que es cierto que sigue siendo por entry count o por referencia a un punto que es un poco absurdo. Pero bueno, estamos avanzando mucho. Vamos a ver si pronto vamos en la línea que sugieres. Yo espero que sí. Tenemos también que ganarnos cierta confianza ahí. No voy a hablar más. Sí. Pero estoy de acuerdo. Y luego, en cuanto a las posiciones, estamos hablando de las funciones a delegar. Bueno, entendemos que hay posiciones, es un tema complejo porque hay muchos roles en la sala, no solo está en el planificador el ejecutivo, está también el queue manager, estamos trabajando en un modo de operación que digamos que deje más claro qué funciones son del planificador, qué funciones son del ejecutivo y ahí se incorporan las nuevas funcionalidades o los safety nets. Todavía no está cerrado, es algo que tenemos que hablar con los compañeros de factores humanos y de seguridad. Estamos trabajando en ello. La verdad es que tenemos trabajo por hacer ahí y yo creo que en los próximos meses, espero que sean 2 o 3, no más, que tengamos un modo de operación que diga más, que deje más claro qué cosas son del ejecutivo, qué cosas son del planificador, qué cosas son delegables, cuáles mejor no delegarlas, etcétera, ¿no? Pero hay trabajo por hacer ahí. Sí, has puesto mucho de una llaga. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que, para terminar ya, que estoy de acuerdo contigo, que yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos ahora, sobre todo con las nuevas herramientas que nos van a proporcionar, de ATN, de todas estas herramientas, hay que saber a ver cómo y quién las puede utilizar. Hay un poco para enlazar con lo anterior que decía Paloma y César en el tema de las versiones. Yo creo que estoy un poco más con César en el sentido de que la estandarización tiene que ser tal, o sea, el sistema te tiene que permitir hacer muchas cosas, pero cada dependencia tiene que saber capar las que no se tienen que utilizar, ¿entiendes? Entonces yo estoy por ahí, o sea, muchas veces hay tanta forma de selecciono esto, lo otro, yo hago aquí, que llega un momento que se nos va de manos. Entonces ahí hay que capar un poco cada dependencia, o sea, que el sistema me deje hacer muchas cosas para que cada dependencia sea capaz de tener un modo de operación específico. Y ahí es donde hay que poner limitaciones. Yo creo que ese debería ser en mi
ni idea de cómo debería ser. Sí, pero la idea, y no quiero volver al debate de antes, pero la idea es que si tú cuando llegas, cada vez que haces un relevo, hay 4 cosas que haces permanentemente, que es moverte de sitio, la hora, ¿no? El reloj, cambiar de sitio los activos, poner, ocultar, hay gente que esconde la barra, vale, no entro. Entonces, distintas cosas, que eso sea más rápido para ti hacerlo, pero no se te va a dejar hacer cualquier cosa, ni tampoco va a ser, yo creo que ese sin Dios que se teme César, que bueno, que ya veremos. Yo creo que no va a ser así, que está pensado para que sea fácil y no sea una cosa muy intrusiva. Y desde luego no se puede configurar todo, son ciertas cosas. Y que sea fácil tener varias configuraciones, pues porque quieras tener la de arribadas a palma aquí y otra configuración con esto de otra manera. Bueno, pues que tú puedas elegir. Pero no se permite una libertad total. Ahí yo creo que en Enaire hay cierta intención de mantener un control sobre esa libertad que se da, vamos. Sí, pero ayuda mucho, el tener una estandarización ayuda mucho. Bueno, no quiero sobre liar el más. iFocus que has preguntado antes, lo que te puedo confirmar es que Canarias será el primer sitio donde se va a instalar. La fecha, pues entiendo que está pendiente de algunos temas, pero vamos, que será a finales del 22, yo creo que en Canarias tendréis los primeros muebles. De acuerdo. Muchas gracias a los dos. Bueno, flexibilidad, adaptabilidad y estandarización. Esto parece que está siendo el éxito. Le toca a Paloma. Paloma, adelante. Paloma, con mi micrófono. Ahí, muy buenas. Muchas gracias, José Luis y Manuel, por la charla. Me ha encantado. Yo, 2 cosas antes de mi pregunta. Luis, te voy a dar envidia. Yo sí he probado alguna de las cosas que han explicado y son una pasada. Varias. Él también. Luis también las ha probado. Luis también. Y me han encantado y yo también las quiero ya. Y parece que alguna viene prontito. O sea que, bueno, bien, vamos a ello. Otra para Andrés, y para que sirva un poco de muestra, la región NAT, que es la gemela vuestra del norte, está metiendo un empujón salvaje al ADS Bravo basado en satélites. Precisamente porque Canadá e Inglaterra son de los partícipes en Aireon y están metiendo muchísima presión para que eso se acabe poniendo. De hecho, Canadá, yo sé por ellos que el ADS Bravo basado en satélite lo están utilizando en la parte continental también. O sea, ya ellos están sin radares, están con ADS Bravo Space Base. Y luego mi pregunta, mi historia de los tabulares. ¿Van a venir antes los tabulares estos personalizados que la operativa sin ficha o va asociado? A ver, hay una serie de funciones que son necesarias, que consideramos el equipo de ITEC, en primer lugar, hizo un análisis muy detallado de qué funcionalidad es necesario implementar o disponer en la sala antes de poder eliminar la ficha, ¿vale? Y a raíz de eso, de ese estudio y luego análisis posteriores, evidentemente, antes de poder quitar la ficha, tenemos que tener esos tabulares. O sea, eso va antes de el oceánico, si te acuerdas, aquella funcionalidad de aquella clase magistral que nos diste sobre el oceánico, el sector oceánico, pues toda la funcionalidad que hemos identificado como funcionalidad esencial, digamos, para mantener la ficha, pues las herramientas tendrán que estar disponibles antes, las herramientas alternativas para poder eliminar la bahía. De todas formas, eso no va a suceder al mismo tiempo en todas partes, a lo mejor. Por ejemplo, es posible que en ruta y en TMA, o en unas dependencias y en otras, o en algunos sectores en concreto, se pueda quitar la ficha antes que en otras, ¿vale? Entonces, a lo mejor en ruta, con estos tabulares y con alguna funcionalidad más, es posible quitar la ficha y a lo mejor en TMA necesitamos tener algo más, o en algún sector de Madrid necesitamos el oceánico. Entonces, ese plan más detallado ya por sectores y por dependencias, pues todavía está muy esbozado solo, pero evidentemente la funcionalidad estará antes. Por eso se va tan tarde el quitar la ficha, porque tenemos que meter muchas funciones antes, pero la idea es primero meter primero el mueble, luego la nueva funcionalidad y luego quitar las fichas y FreeRoot puro. Ese es un poco el orden que tenemos. Sí, vale, gracias. Bueno, todo llega. Ahora le toca el turno a Pedro, que lleva ya un rato esperando. Bueno, pues muy buenas, soy Pedro Martínez, soy controlador aquí en el Centro de Control de Barcelona. Aparte de eso, antes de ser controlador aquí, estuve durante un montón de años trabajando en Indra en desarrollo de sistemas de ATM, y mi pregunta iría un poco por
¿qué fechas son realmente las que se manejan? Yo entiendo que en el PowerPoint que habéis presentado se habla de 2025, presentación ya puesta en marcha del ITEC, pero todo esto va evolucionando. Ahora ha habido una crisis muy fuerte que nos va a afectar seguro, y hasta qué punto creemos que todo esto va a ir evolucionando. Es cierto que todas las funcionalidades de las cuales habéis presentado, muchas de ellas muy interesantes, sinceramente para mí ninguna es nueva. Y todas las que habéis estado comentando ya se trabaja a efectos del mundo internacional en versiones más nuevas. Cuando hablamos del TBS para la MAN, en muchísimos sitios ya se empieza a hablar del PWS, del Pairway Separation, donde no se tiene en cuenta únicamente la recategorización en las 6 estelas diferentes, sino que ya se habla de tipos de aeronaves con tipos de aeronave. Todo eso evoluciona muy rápido y nosotros siempre vamos a la cola. Las fechas que las que estamos hablando ahora mismo son movibles hacia adelante, dada la coyuntura, el hecho de que haya menos tráfico y de que posibilidad haya más capacidad de formación a los controladores en las nuevas funcionalidades, o al revés, tiene más posibilidades de que se vaya para atrás y que los retrasos 2025 como fecha de primera implementación se vaya a 2030? Pues gracias, Pedro, por responderte. A ver, a nivel de inversión, como antes os decía, este año es verdad que hemos bajado en elementos no esenciales y hemos mantenido, además por indicación expresa del jefe, pues hemos mantenido todas las inversiones esenciales, tanto en este año como en los próximos venideros. No puedo adivinar el futuro. Lo que sí puedo decir es que en estos momentos el plan de inversiones contempla esto en las fechas que estamos diciendo. Y eso ya en sí tiene un valor importante. ¿Por qué nos retrasamos muchas veces en todo este tipo de funciones? Pues porque la vida es muy complicada. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que cuando llegas con una función, a veces la función, como antes decía, necesita otra pequeña vueltecita. Ahí es donde os insisto que nos podéis ayudar. Hay muchas cosas que, aun no estando perfectas, podrían estar lo suficientemente buenas como para entrar en servicio. Se les va aprovechando desde ya y así contáis con ellas, y para nosotros los ciclos de desarrollo se reducen un montón, porque no es lo mismo hacer una mejora sobre algo ya existente que parar la función, ampliarla y volver otra vez a una validación para puesta en servicio. Pero esto siempre lo digo con cuidado porque no se puede meter nada que no esté de verdad validado, ¿vale? Y ahora, dicho eso, todo el plan de versiones normalmente tiene varias injerencias. Y las injerencias normalmente nunca son económicas. Las injerencias normalmente son de que aparecen otras prioridades en otro sitio. Por ejemplo, en los últimos años ha aparecido el RECAT y el TBS como una necesidad para el plan Atenea, precisamente por vosotros, por Barcelona. Y eso ha originado la necesidad de parar otras actividades. De hecho, ha retrasado un poco la 4.0 precisamente para acomodar las cosas. Entonces, normalmente los planes de versiones que os entregamos están afectados principalmente por variaciones en el plan, casi diría que por vosotros mismos, porque priorizáis otra dependencia o otra actividad previa y no podemos hacerlo todo a la vez. Pero es por eso. Es que por ahí iría un poquito la pregunta. O sea, muchas veces el hecho de meter nuevos parches que solucionen funcionalidades que están pendientes y que se consideran extremadamente necesarias en SACTA, penaliza el servicio de ITEC, que a fin de cuentas ya está operativo en Inglaterra, está operativo en Alemania, y aquí, que tal fuimos de la alianza de los partidarios iniciales, somos los únicos que no tienen el sistema en operación, ni va a estarlo. Bueno, yo ahí sí os diría que seamos cautos, me explico. Es verdad que Alemania tiene una versión de ITEC en servicio, pero solamente la tiene en un centro. Y tiene la versión V1, todavía no tiene la versión V2 en ningún centro. Sí, no, Inglaterra lo tiene en Pairway solamente. Solamente en la parte de TMA y en un centro. Es decir, que hoy por hoy, a pesar de que ellos tienen ITEC en algún centro, el resto de centros no tienen versiones de sistema buenas, tienen antiguallas con penalización de servicio mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Es decir, que ellos de hecho celebran la gran bondad que nosotros tenemos, que es que hemos conseguido mantener y tener actualizado en todos los centros la misma versión. Tiene por contra la penalidad de que a nosotros nos cuesta más dar a veces el salto y vamos más poco a poco. Hay que ponerlo en una balanza. De todas formas, yo si me permites, Pedro, y estoy de acuerdo con lo que transmites, el espíritu de lo que transmites, y un poco esa sensación, lo entiendo, pero no es lo mismo el ITEC que tienen los ingleses que el ITEC que tienen los alemanes. No tiene nada que ver uno con otro. El ITEC debería ser el mismo sistema, al final cada uno hace... Claro, pero eso es lo que te quiero decir. Entonces,
Yo la verdad es que los he visto y, hombre, hay cosas espectaculares. Cuando coges el ratón, haces así y cambia la pantalla al zoom, pues es muy espectacular, ¿vale? Sí, pero que eso ya lo tengo aquí yo también en la Nintendo. Pero en la sala de operaciones quiero que mi LAD funcione muy bien. Entonces, nosotros tenemos una aproximación, por ejemplo, el ADS, el CPDLC, el Data Link, la manera en que nosotros enviamos a los aviones las instrucciones, sabemos cómo... no tiene nada que ver con cómo lo hacen otros proveedores. No tenemos una ventana de ADS ahí, un tabular especial. O sea, yo creo que la manera en que trabajamos no es suficientemente a veces valorada en la sala. Es mi opinión, ¿vale? Yo te digo mi opinión. Y cuando fui Jaor y yo me daba cuenta de cómo se podían hacer las cosas y la consistencia a veces de nuestro sistema, el mostrar en azul todo lo que venga. O sea, hay unos principios ahí, pues que tanto la gente de sistemas que tenemos, que hay gente muy buena en auto, hay gente en el grupo de especificación de ITEC, pensamos mucho las cosas. Bueno, Jaume nos lo puede contar. Muchas de las cosas... Ahora voy. Ahora vas, Jaume. Entonces, nosotros, y ellos lo han hecho en el grupo de ITEC nuestro, han salido muchas cosas que han fusilado en muchos otros países. Es triste que a lo mejor lo tenga otro país que nosotros, no lo voy a discutir, pero que estamos trabajando en ello y en cierto sentido, cuando nosotros pasemos a ITEC, vamos a pasar a un ITEC muy bueno y muy consistente y será nuestro ITEC. No queremos un ITEC que te obliga a estar mirando dos pantallas, haciendo así cada vez que vas a autorizar. O sea, que tenemos nuestra forma de hacer las cosas. No te quito nada de razón, Pedro, pero te quiero decir que nosotros tenemos también un sistema muy consistente, con unas ventajas también importantes, y que ITEC es muchas cosas. Entonces, ¿por qué el ITEC de los alemanes no les vale a los ingleses o el de los ingleses no les vale a los alemanes? Entonces, que cada uno tenemos también una manera de trabajar y de hacer las cosas y que no siempre una es mejor que otra. Es también ser consistente y priorizar ciertas cosas que hemos decidido priorizar en aire. Pero no te quiero quitar nada de la razón de lo que has dicho, ¿eh? Que no intento, solo que valoremos también la manera en que trabajamos aquí. Pero vamos, quizá Jaume creo que quiere meter baza. Bueno, después ya hablamos. Bueno, es un tema del que hemos hablado mucho y en el que hemos mejorado, pero a mí me sorprende que José Luis ha dicho 2 veces que es mejor entrar en el sistema. No sé, ¿se me está oyendo o no? Sí, se te está oyendo, Jaume. Vale. Es que como estaba viendo a Pedro, digo, pues no sé si debería verme yo. José Luis ha comentado 2 veces que es mejor entrar en explotación sin que esté completamente pulido porque luego nos frena, entonces es más fácil después arreglarlo y tenemos un cierto problema que hemos ido mejorando, pero nos queda mucho por mejorar sobre cómo desarrollamos el software y cómo trabajamos y cuál es la relación entre, llamemos los usuarios, que es la función que estamos haciendo los que estamos en ITEC, especificando las cosas, y todo el proceso de desarrollo, que por un lado es lento, pero a nosotros nos parece que como usuarios no están las cosas a veces suficientemente pensadas, entre otras cosas porque no hay dedicación y como no ha habido hasta ahora, que ahora parece que eso sí se va a resolver gracias a este parón que hemos tenido, que toda esta vida tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que con este parón va a permitir dedicar un montón de gente que tiene una experiencia real y que está sufriendo o disfrutando todos los días con el sistema y tiene muy claro cuáles son sus necesidades, lo que le gustaría tener y las cosas que le gustaría cambiar. Y ahí tenemos una relación que ha ido mejorando en los 4 años, ya estamos en cuarto de ITEC, pero que nos queda mucho. Entonces, estamos viendo cosas que están cambiando, por ejemplo, el prototipado de los tabulares avanzados, o como lo llamemos, pues a mí me ha sorprendido gratamente, pero yo creo que tenemos un cierto problema de que las cosas a veces no están suficientemente especificadas por lo que serían los usuarios o falta una visión de usuario y nos lleva a hacer cosas que después chirrían un poco o no acaban de tener toda la capacidad que tendrían. Y sobre todo que nuestro punto de vista, precisamente es el que está contando José Luis, que me hace gracia porque ese punto de vista, ya lo hemos oído varias veces, nuestro punto de vista muchas veces es otro, que es que las cosas no están suficientemente bien trabajadas, con lo cual, y además harían falta más iteraciones, que el número de iteraciones, las iteraciones son muy largas y muy lentas, cuando deberían ser más cortas y más rápidas, que ese es el gran problema que tenemos, pero luego además es que una vez una cosa entra en explotación, está grabado en runas élficas y ya no hay forma de mejorarlo. Esa es nuestra visión y yo la transmito porque es interesante, porque la otra visión también la oigo, bueno, pues hay que irse acercando. Yo me meto un poco antes de que José Luis... Hay que priorizar el presente o el futuro. Y en aire, si sacamos a la gente de la sala, tendríamos un problema.
si sacamos a la gente para especificar ITEC. Si se quedan en la sala, José Luis tiene otro, porque él es el sufridor, no es el originador. Él, no puede salir nadie. Tú lo sabes, Jaume, mejor que nadie. Ellos piden que les ayudemos, pero la gente no puede salir de la sala. Entonces, la prioridad en Enaire es prestar un buen servicio con mínima demora. Entonces, eso produce que no podáis salir de la sala, provoca que no podáis salir de la sala más que en periodos determinados del año y que todo se ralentice para validaciones o para especificación, por supuesto. Pero yo me quedo con lo que has dicho de que estamos mejorando y estamos entre todos, yo creo, haciendo cambios, Auto, Indra o ATM, nosotros en operación, en fin, el grupo de IT, o sea, creo que estamos yendo en la dirección correcta y que se notará. Es verdad que, bueno, que todavía a lo mejor no se está viendo, pero los que estamos dentro, yo creo que vemos que en pocos años vamos a tener ahí un cambio gordo, no sé. Espero que en 5 años Pedro diga, joder, vamos más rápido que los demás, pero que es cierto que tenemos ahí una baja y a día de hoy quizás la pasta, el dinero, la crisis, la que nos puede frenar. Y yo creo que José Luis, que no lo puede decir, pero yo sí puedo, está haciendo una férrea labor de defensa de que las inversiones no se paren como pasó en la crisis anterior. Entonces yo me alegraré mucho de que paren las inversiones del IFOCUS antes que tocar los sueldos, ¿vale? Pero lo siguiente, después de los sueldos, quiero que sean las inversiones de sistemas, ¿no? Y creo que se está consiguiendo y creo que ha habido ahí una defensa importante, bueno, y lógica además, porque hay gente en Enaire que se acuerda de lo que nos ha pasado cuando se frenaron las incorporaciones de personal, de control, por ejemplo, o de las inversiones de sistemas, que nos ha creado estos problemas ahora de ir tan lentos y de tener sistemas que a veces pues, no hemos podido invertir. Pero creo que eso esta vez, José Luis que me corrija y ya me callo, se está peleando mejor, defendiendo mejor. Los dos tenéis razón y de hecho mi intervención sería para decirle a Jaume que sí, que es cierto, que muchas de las cosas que estás diciendo tienes razón. Es decir, debemos de mejorar mucho, creo que siempre hay campo de mejora. Cuando yo cito 2 veces eso, me refiero siempre a que dentro de un orden y dentro de un orden de magnitud, pues eso ayuda porque es más fácil, digamos, de operar, pero es evidente que si mejoramos el proceso de especificación porque contamos con vosotros, si mejoramos los procesos de desarrollo porque nosotros también hemos mejorado nuestra metodología e incluso la gente pues va con el tiempo teniendo más experiencia y lo hacemos mejor. Bueno, pues si fortalecemos todas las etapas, pues seguro que tendremos más éxito y que correremos más. Hay que focalizarse en eso. Y ahora, dentro de la focalización, siempre hay un debate entre la realidad del día de hoy y la del futuro. Y a todos nos gusta apostar por el futuro porque es lo que de repente te pega un salto, te permite pegar un salto. Pero no hay que olvidarse nunca de que vosotros estáis operando en las salas todos los días y cuando hay una incidencia hay que corregirla y esa es la prioridad. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, nos debatimos siempre en esa balanza haciendo lo mejor que podemos. No puedo decir otra cosa. Y que gracias por la paciencia que tenéis. Pues muy bien, muchas gracias. Yo tengo que decir que también la experiencia que vemos es que las cosas van mejorando, eso es cierto, lentamente, pero un poquito la misma sensación del que ha expresado Jaume hace poco, que una vez que las cosas están especificadas, cuesta mucho generar cualquier tipo de cambio más adelante en el proceso. Y a lo mejor habría que buscar formas de flexibilizar durante el desarrollo para poder tener algún tipo de flexibilidad, de cambiar algún tipo de cosas más adelante. Nosotros también nos hemos encontrado muchas veces en esa tesitura de encontrarte con una cuestión inamovible. Entonces ahí yo creo que hay margen de mejora. Por lo que veo de las preguntas, ya no queda ninguna más. He visto aquí un comentario de Rodrigo, que no sé si quiere aportar algo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, hola, saludos a todos. Yo solo quería comentar que el debate de flexibilidad o estandarización es legítimo y me parece muy bien, pero si se permite la flexibilidad, lo que no tiene sentido es te la permito, pero vas a estar cambiando 15 minutos cada vez que te sientes a controlar todos los ajustes para dejarlos como te gusta. Entonces, si a mí se me deja cambiar esos ajustes, lo que sí que veo es fundamental y yo muero, vamos, por eso, que meta la tarjeta y por fin pueda volver a como me gusta ponerlo, que es siempre igual, casi siempre igual. Bueno, creo que eso ya lo había respondido Manuel un poco, ¿no? El tema de cómo quedará la flexibilidad y seguro que este tema, esta discusión saldrá más adelante. No sé si hay alguien más que quiera participar, que quiera decir algo. Ha dicho Mercedes, no sé si Varona o quién, quería decir algo. A la 1:52 ponía, me gustaría decir algo breve.
Sí, yo quería hacer un pequeño comentario que me pareció, la verdad, bastante interesante. Hay cosas que conocía, hay cosas que no tanto. A mí me gusta especialmente la herramienta esta, el TBS RK para facilitar la labor del finalista, que ahora mismo es bastante artesano y bastante manual y depende un poco de la pericia que tengas en el día y en la sectorización y en la pista. Entonces, esto facilitaría. Habéis dicho que habéis hecho pruebas ahí en Sevilla, pero ¿creéis que estará implementado para final del 21 en todos los ACCs? Eso, una cosa, y luego un segundo, perdón, y un segundo, y otra cosita que quería decir es, claro, la coyuntura que tenemos ahora en ENAIRE de restricción presupuestaria, supongo que habrá afectado también a determinados proyectos. O sea, ¿cuáles proyectos veis que son importantes que supongo que se han tenido que parar o pegar patada para adelante? Esas dos cositas. De los proyectos que acabamos de hablar, de las cosas que hemos citado. No de lo que vamos a hablar, sino de los que no se van a poder hacer, porque supongo que al haber prescindido pues, de ISDEFES y de INECOS y de gente para proyectos y tener que hacerlo todo in house por tema presupuestario, pues supongo que hay sitios donde habrá que meter la tijera. ¿No? Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, expedientes, por ejemplo, de renovación de equipamiento de CNS que podemos aguantar un poquito más porque, bueno, pues la vida útil de esos equipos, pues podemos alargarla y aprovecharlos. Entonces, eso es lo que nos permite ahora reducir la inversión, por ejemplo, en este año y en lo otro. Sí, siempre hay algún expediente que podemos decir que es no tan prioritario. Hay a lo mejor algún tema de obra que podemos retrasar, podemos demorarlos, y porque es lícito, es viable. Incluso reglamentos, José Luis, estamos pidiendo exenciones a cumplir con ciertas cosas porque nos parece que hay cosas que estamos haciendo solo porque, solo no, es importante, solo porque hay un reglamento europeo que nos obliga, pero que realmente, de facto, no nos va a dar un gran beneficio operativo. Pues eso se pelea para intentar retrasar esas inversiones porque creemos que no son a lo mejor tan beneficiosas como pues esto de la mano o otras. Y en cuanto a la fecha que has dicho, pues estamos manejando que esto esté disponible con la entrada a 4.0 en Península, para marzo del 21. Y a partir de esa fecha, pues comenzarían las formaciones con intención de que el primer sitio donde el RECAT entrara en servicio fuera Barcelona, antes del verano del 21. Y a partir de ahí, por parte nuestra técnica, la idea sería que está disponible en cualquier aeropuerto y centro de control donde se necesite, y a partir de ahí es un tema puro de organizar formación, organizar, digamos, con Manuel toda lo que es la parte operativa para que se pueda poner en servicio. Pues pero, genial. Mercedes, eso lo queremos ya también, lo claro, queremos ya. De hecho, lo que hubiéramos querido era que este verano se pudiera trabaar. En Sevilla vimos que había cosas que era preferible, digamos, mejorar, y entonces se ha retrasado, pero realmente este verano en algún aeropuerto a lo mejor hubiera sido posible ya utilizarlo, digamos, con la funcionalidad que había. Pero bueno, se decidió mejorar y posponer un poco, pero hubo ahí los debates en Sevilla y bueno, fue un tema muy sutil además, de detalle. Pero vamos, que hubo mucha gente de Barcelona allí que te pueden contar un poco. Mercedes, si quieres preguntar. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la charla también, ¿eh? De hecho, muy ilustrativo los dos. Gracias a vosotros. Manuel, de hecho hay un checkpoint, me parece que es el próximo viernes. Pues sí. La semana que viene hay un checkpoint de la funcionalidad que tenemos es cambio de pista. De la funcionalidad del cambio de pista de la MAN. Tenemos una reunión por Teams, no es por aquí, es por Teams. Y voy a conectar gente de las regiones de operaciones. Voy a invitar, de hecho, a los jefes de operaciones. Y yo no sé si a lo mejor, hombre, no 40 personas, pero a lo mejor hay gente que se quiere unir en modo para verlo. Podríamos organizarlo. Si alguien tiene un interés grande en ver el cambio de pista, cómo se hace, marcar el último, tal. Es bastante interesante. De hecho, es muy bonito porque como se están organizando ahora las cosas, que es increíble a lo que nos obliga a estas crisis, es que desde casa, bueno, algunos ya lo habéis probado, desde casa te conectas con el SACTA y haces uso de la funcionalidad y trabajas con la etiqueta y metes tiras lo que quieres desde tu casa y ves la funcionalidad como bastante impactante, ¿no? Para nosotros. Lo que queremos es que esto también se pueda hacer en la sala, ¿no? Poder trabajar desde casa en posición, digamos, pero bueno, eso le tardará un poco, pero que realmente es muy bonito. Por si alguno queréis un ratito, aunque sea, ver la funcionalidad la semana que viene,
es bastante. Podemos hablarlo con ATM a ver si les parece bien. ¿Vale? Bueno, pues cuenta conmigo. Por pedir, y conmigo también. Por pedir, nosotros ya sabes que pedimos. Os lo Manuel. ofrezco con toda, lo ofrezco, que no es un ofrecimiento, es de verdad. O sea, todo el que quiera que nos lo diga y coordinamos con ATM para que dentro del ancho de banda que haya y tal, que podáis verlo, no sé si todo el rato o un ratito. Ningún problema, cualquier sugerencia. Este es el momento de que la gente lo vea y pueda opinar, no cuando ya esté hecho solo. Hombre, yo como supervisora no me importaría verlo, claro. Pues claro que sí, María José. Ya os lo digo, que es bastante interesante, ¿eh? Y de hecho queremos invitar seguramente a esta sesión ya a alguien de la torre, porque son ellos los que luego le dan al clic en su lado para cambiar de pista. Entonces vamos a intentar ver que todo cuadra en esta próxima sesión. O sea que me parece muy bien, María José. Manuel, estas validaciones prácticas intermedias que además permiten invitar vía Teams a todo el mundo para verlo y algunos para jugar, es maravilloso, que se podrían hacer muchas iteraciones muy rápidas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si lo nos da estamos intentando hacer para... De hecho, llevamos ya tres checkpoints de esta funcionalidad y es que eso nos garantiza que se detectan cosas pronto y que se corrige. O sea, en fin, nos da velocidad a todos. O sea que... Bueno, chicos, ¿no tenéis hambre? Yo creo que ya nos hemos ido un poco de hora y va siendo hora de terminar, salvo que alguien tenga alguna duda insoslayable, que hable ahora o calle para siempre. Pues, visto lo visto, agradeceros de nuevo vuestra charla, ha sido muy, muy instructiva y yo creo que todos hemos disfrutado y más así, viéndonos las caras de uno a uno, estos sistemas de charlas están funcionando bien y nos permiten por lo menos pues, de vez en cuando vernos y hablarnos, a falta de otras cosas mejores. Y gracias por invitarnos, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Solo quiero decir que el próximo evento que tenemos, ya será el 9º, tendremos por aquí a Quique Subiaga, que es un controlador de Maastricht, y nos va a contar un poco cómo trabajan ellos en Maastricht, qué sistemas tienen ellos allí también, y sobre todo cómo están pasando el tema del COVID allí, y bueno, y las perspectivas de futuro que ven ellos en Maastricht, que siempre nos van a ampliar un poco nuestra visión local. Y nada más, agradeceros a todos la asistencia y en particular a los que han hablado. Pues nada más, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Muchas gracias. Espero veros disfrutando de las funcionalidades pronto. Cuanto antes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues gracias, chao. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego.